Muy buenas noches, bienvenidos sean a Más se perdió en Cuba, edición del sábado, ya saben, en riguroso directo. Hoy les tengo que anunciar dos malas noticias. La primera, la más grave, 1.226 casos nuevos de positivos en el COVID en Cataluña. Las malas lenguas ya empiezan a pensar en un reconfinamiento de Cataluña si esto se mantiene así o va creciendo un poco cada día como está siendo en los últimos días. Y la otra cosa tiene que ver con la economía. Hoy el Consejo Europeo. Bueno, pues en el Consejo Europeo ganan terreno, ganan espacio político los frugales, los llamados países frugales. ¿En detrimento de quién? Pues sobre todo de Italia y de España. Las tesis de Sánchez no progresan. Hoy ha habido un recorte de 50.000 millones a las ayudas previstas y, desde luego, los de la frugalidad están pues completamente obstinados en que créditos sí, pero subvenciones no. Y amigo, eso a Sánchez le sienta fatal porque él quiere disponer de ese dinero. Y él está en no en Mendalla. En no en Mendalla, volverá del Consejo Europeo sin conseguir ningún acuerdo y ya veremos, porque al final va a ser Europa la que ponga algo de orden en la línea política de nuestro gobierno. Les presento ya a nuestros invitados y empezamos. Doña Carla Graciano, muy buenas noches. Buenas noches. Concejal del Partido Popular en Galapagar. Hoy hablaremos mucho de Galapagar porque hay una especie de revuelta ciudadana en Galapagar. Ya saben que es donde decidió fijar su residencia Pablo Iglesias y desde entonces los vecinos sufren pues una hiperabundancia de guardia civil, calles cortadas, etcétera, etcétera. Van pasando los días, los meses y los vecinos no aflojan. Los vecinos siguen pasando por allí con banderas, siguen pasando por allí gritando Viva España o poniendo a Manolo Escobar. Da igual. El caso es que la Guardia Civil está obcecada en identificarlos, en algunos casos detenerlos por grabar, fíjate, por grabar un vídeo de los muros desde fuera, desde la calle, de la casa del vicepresidente. En fin, bueno, luego hablamos de eso. Nos tienes que contar muchas cosas. Don Román Cendoya, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Estupendamente. Mucho mejor que Pedro Sánchez. Sí, que le queda poco ya, ¿eh? Le queda poco ya. Da la sensación... No me gustaría estar en su situación hoy porque con todas las fortalezas que tiene para la negociación, con perdón de la expresión, está jodido el tema, ¿eh? Sí, para él. sí. Sí, porque ir a negociar con esas cartas... Da esa sensación de que hoy es un día... Bueno, él ya dijo hace unos días que habría que repensar cómo convencer, etcétera. Yo he descubierto una cosa nada. muy horrible para él, que no es tan guapo. Sí. Porque él pensaba que como le dolía la cara de ser tan guapo, le iban a dar la pasta, bueno, lo que hiciera falta. Y que llega allí y no es tan guapo. Y no es tan guapo, no. Y eso es muy además, duro, ¿eh? como lo que presenta es todo menos un plan, pues entonces... Bueno, pues que no puedo presentar nada. Los llamados frugales, que no son ni tan frugales ni tantos, hay muchos en Europa que se ríen con la boca pequeña. En el fondo es como Carpanta, pero bien vestido, porque lleva unos agujeros en los bolsillos y da pena. Don Carlos Berbell, muy buenas noches, director de Confilegal. Buenas Tenemos noches. que hablar de las ventajas a los presos por un delito grave, sedición, que ya están disfrutando de un tercer grado que no sé si merecen, creo que no. No lo merecen. Que no merecen, Claro. por comparación con otros. Tenemos que hablar de los Pujol, tenemos temas judiciales Evidentes. en abundancia. Don Víctor Sánchez del Real, muy buenas noches. Muy buenas noches. Diputado de Vox por Badajoz. Correcto. En Badajoz debe hacer un calor ahora que Campeones de España se funde la piedra. sistemáticamente. Además tengo Sí. una batalla con mi compañero Francisco José Alcaraz de Jaén, que él asegura que en Jaén hace calor y está invitado a todos ahí. Pero en cualquier caso el calor se lleva muy bien y además la semana que viene, si Dios quiere, se inaugura el Festival de Teatro Romano de Mérida. Así que todo el mundo está invitado a ir porque... A la caída del sol no hay nada mejor que estar en un teatro romano disfrutando de nuestra herencia cultural. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Lo hacemos con el Consejo Europeo. Van a ver ustedes imágenes. El resumen final es que ese Consejo no ha terminado decidiendo nada. Ya nos lo advertía Angela Merkel y, sobre todo, pues que las tesis de Sánchez van de capa caída, tal como hemos conocido por dónde van los derroteros del pensar en ese Consejo Europeo. ¿Por dónde van los derroteros? Pues Michel, que es el hombre que tiene que hacer las propuestas, ha hecho una, que es la que ahora mismo vale, la que está sobre la mesa, que recorta en 50.000 millones las ayudas. No se sabe en qué proporción de lo que se puede llamar créditos y en qué proporción de lo que se puede llamar fondo perdido
o no reembolso, pero lo que sí sabemos es que los frugales han manifestado casi mayoritariamente en ese Consejo Europeo, miren ustedes, aquí de subvenciones lo mínimo, ¿eh? Y eso, claro, pues le debe haber dejado bastante insatisfecho. Veremos a ver cómo lo visten, pero les va a costar vestirlo de otra cosa que no sea un rotundo fracaso diplomático. Y luego les hablamos de eso a fondo. Primera ronda de posiciones, no sé cómo han visto esto del Consejo Europeo, si quieren añadir alguna cosa. Víctor. Es un poco sorprendente que al final quienes tengan que defender a los españoles sean precisamente los gobernantes de otros países. Eso significa que nuestros gobernantes, nuestro Pedro y nuestro Pablo, no han hecho ni los deberes antes ni se están haciendo allí, y desde luego las cuentas públicas españolas en estos momentos son un desastre. Y eso que seguimos con unos presupuestos heredados, presupuestos, como recordarás, del querido Montoro, que han sido aceptados con toda normalidad por socialistas y comunistas, cosa que a mí no me deja de sorprenderme en cuanto a su calidad social comunista, cuando es que no le han puesto ni un pero a seguir con presupuestos extendidos. No debían de ser unos presupuestos demasiado equilibradores del déficit y otros factores que Román seguramente nos explicará mucho mejor. Y a mí me preocupa. A ver, es que es un contraste. Alguien publicaba hoy que, claro, es que el contraste entre un presidente que no tiene ninguna experiencia laboral, que se desplaza rodeado de guardaespaldas, que va en avión privado allí donde puede, o si se le estropea no aparece en las elecciones que le van a ir mal, frente a presidentes de otros países o presidentes de consejos de ministros que tienen experiencias de años en Unilever, como es el caso de Rute, que han trabajado, que hablan idiomas o que de verdad van en bici a trabajar, ¿no? Entonces, claro, cuando uno ha hecho los deberes y ha trabajado en el mundo privado y sabe lo que es equilibrar cuentas, sabe lo que es el esfuerzo que cuesta ganar dinero, y se enfrenta a un señor como Pedro Sánchez, pues no les arriendo la ganancia. Así que para una cosa está sirviendo, y es para que al menos, como bien decía Román, nuestro guapísimo, atractivo y esas manos llenas de firmeza, ¿te acuerdas de aquel tuit famoso con el que se estrenó un secretario de Estado? Pues las manos le deben de estar temblando un poco cuando se está enfrentando a su verdadero espejo de realidad de lo mal que se están gestando las cosas. No me extrañaría nada, porque ahora cuando vuelva del Consejo Europeo la próxima semana, pues se queda a dormir, ¿eh? se van a multiplicar las críticas que ya existen incluso dentro del Ejecutivo. Les voy a contar la última de las broncas que ha sido detectada en ese gobierno, la que mantuvieron después del Consejo de Ministros Nadia Calviño y el propio presidente Sánchez. Nadia Calviño está hecha una furia porque dice que a ella no le ayudó nadie en lo de la elección de la presidencia del Eurogrupo. Me lo tuve que hacer sola, dice la Calviño. El Ministerio de Exteriores estaba a por uvas y tampoco he tenido mucho apoyo de ti, Peter, del presidente, y desde luego he tenido lo contrario al apoyo en la línea de Unidas Podemos, los socios, los incómodos cada vez más socios de este gobierno. Y la Calviño, que algo debe haber aprendido de negociaciones europeas, llamó la atención a Sánchez sobre cómo estaba conduciendo esto de las ayudas, el proceso que debería culminar con una entrega de una cantidad importante de dinero, 140.000 millones, para ver si equilibramos las cuentas aquí en España. ¿Y por qué está enfadada la Calviño? Pues porque no se están haciendo bien las cosas, porque el presidente se ha pensado que esto es una verbena y que con su presencia ante el sueco, ante el holandés, ante la Merkel y ante Emmanuel Macron, con eso ya iba a bastar. Y no se han hecho las cosas ni en lo diplomático ni en lo técnico para que, si acaso, el encuentro de Sánchez con esos líderes sirviera para coserlo ya previamente hilvanado. No se ha hilvanado nada, y entonces eso de ir por la cara y a visitar a unos y a otros, algo que muchos califican de verbena, pues eso no ha funcionado. Creerse que uno puede arreglar las cosas con un cara a cara es no conocer la política en Europa. Y en esas, pues imagínense que pudiera haber terciado una Montero diciendo, bueno, pues que claro, es que nos están viendo como unos pedigüeños. Claro, hija, si es lo que somos. O el terciar de una Carmen Calvo que, oye, pero no os enfadéis, no pasa nada, esto Pedro lo va a arreglar, tranquilos todos, y nuestro enemigo es la derecha, que es como terminan siempre. Vamos a recordar varias cosas, que es que la secuencia al final no es esta semana. Lo primero es que el gobierno está sin dinero. Una cosa que les llamó mucho la atención y que hizo unas declaraciones el ministro de Comercio en su momento y el partido, que es coalición de gobierno, que dijo, pongamos la máquina en marcha. Todavía estos piensan que
con lo que manejan las redes sociales y todos los medios sociales, esto en Europa no se enteran. Menos mal que la máquina está en Alemania, en el Banco Central Europeo, y no tienen la máquina para hacer una bolivaria nada. Lo segundo que no han hecho es nada por la mañana y pasarlo a limpio, utilizando el estado de alarma de una manera abusiva, violando derechos constitucionales y siendo el único Parlamento Europeo cerrado. Que eso también en Europa ha llamado mucho la atención y en la Comisión Política ha sido oportunamente denunciado por el Partido Popular Europeo y Pedro Sánchez ha pegado gritos de retiren ustedes el informe que hay en Europa sobre nosotros. Es que lo han hecho. Y es que Europa es Europa, no es que nosotros hacemos y nos lo componemos aquí mismo. Y eso ya le afectaba. Cuando no han presentado presupuestos porque estaban esperando que Calviño fuera la presidenta del Eurogrupo, entonces ya lo tenían resuelto. Las tesis de Moncloa era Calviño sale presidente del Eurogrupo, con lo cual ella desde su influencia nos garantiza primero las aportaciones y en segundo lugar que vamos a tener unos presupuestos encaminados. Cuando decía los presupuestos que hay de Montoro, les gustan, primero por el personaje, ¿no?, que es un poco rarete y que estaba más bien infiltrado que siendo lo que tenía que ser. Y en segundo lugar, porque los presupuestos de Montoro son los presupuestos que se hicieron para un año electoral y como todo el mundo sabe, en un año electoral se desfía el gasto, se da a las comunidades autónomas, ¿para qué? Para que haya bonanza y así alegría y consigamos votos. Por eso están durando. La ministra de Exteriores encima estaba con su candidatura, que se quería ir del gobierno a la Organización Mundial de Comercio, pero Estados Unidos dijo quítenla de ahí inmediatamente o antes, porque previamente a eso, por culpa de Zapatero y la amenaza de Estados Unidos y por la situación de España y sus vínculos con Venezuela, que progresan adecuadamente para mal del gobierno de España, Estados Unidos ha intentado subir todas las tasas y aranceles a los productos españoles, para lo que tuvo que intervenir, oh horror, el rey de España, que es el que ha salvado a España de estar en este momento en una situación precaria económicamente con Estados Unidos. Claro, en esta situación ha llegado Pedro Sánchez a poner condiciones para recibir dinero. Claro, eso es muy difícil. Oiga, mire, yo para que me den el dinero que necesito pongo estas condiciones. No me lo controlen, me lo gasto en lo que quiero y lo dedico a lo que haga falta. Y de paso, aunque sea una anécdota, pero es una anécdota determinante, va a Correos y se gasta unos cuantos cientos miles de euros en poner los buzones con las banderas arcoíris, las furgonetas con las banderas arcoíris, porque somos muy progres. Pero es que en Europa saben que mientras tanto no pagamos los ERTES. Que había mucha gente que no había cobrado ERTE y que se gastan el dinero en las melonadas. Y dicen, no, si solo han sido unos cientos de miles. Ya es que si hubieran ustedes tenido 50.000 millones, se hubieran gastado 2.000 millones en ponernos arcoíris. Porque no es el volumen de lo generado, sino es la actitud. Con esa actitud tú no puedes ir a Europa a jugarte dinero a las pensiones de los holandeses, de los suecos, de los noruegos, diciendo, darme la pasta que es que yo tengo que seguir con mi proyecto de reforma social. Mire usted, venga aquí y empiece que va a tragar todo lo que haga falta. Y ese es el problema que tenemos. Lo vamos a tener nosotros, pero nos estamos encontrando ante una situación horrible, que es que España es un gobierno no fiable en la Unión Europea y eso lo vamos a pagar todos. Y también esta situación que la están utilizando precisamente los holandeses para apuntarse tantos, en el sentido de que en las últimas negociaciones están hablando de que le estaban planteando, o Mitchell les había ofrecido, el presidente de la Comisión les había ofrecido a los holandeses la posibilidad de un freno de mano, de controlar la transferencia de fondos, teniendo en cuenta lo que dice Román, de cómo se van a invertir y demás. Entonces, del paquete inicial de 700.000, que eran 300.000 préstamos y 500.000 subvenciones a fondo perdido, se entiende, hemos pasado a 450.000 a subvenciones y 350.000 a préstamos. Y agárrate que no... y esparcidos, ¿eh? Y esparcidos. Han dicho que conforme a cumplimiento de compromisos. Claro, claro. Y además, el único país que propone subir impuestos en la Unión Europea en este momento es España, porque los socialdemócratas... Es que en el partido... Hay una cosa que es fundamental. El Partido Popular Europeo es el partido líder dentro del Parlamento Europeo. Para los fondos de ayuda se ha pactado con los socialistas, con los verdes, con los liberales y con el grupo en el que está Vox incorporado. Los conservadores. Se ha pactado con todos. Que aquí de los Montserrat, en la comisión de esta de recuperación de España, les dijo, oiga, vamos a ver, háganselo mirar ustedes. Nosotros en Europa, liderando, somos capaces de pactar todos y ponernos de acuerdo juntos. ¿Por qué usted, Pedro Sánchez y PSOE, es incapaz de pactar con el Partido Popular en España? Claro. Lo que pasa, Carla, es que uno se cree que esto lo arregla con un paseíto con paraguas, con el líder sueco, allí y tal, y que no le van a decir a uno, oiga, traiga así sus planes de gasto porque hay que meterle tijera. Y ese es el problema. Oye, ¿qué nos va a gastar? ¿En qué industria?
¿En qué recuperación? Claro. No, es que voy a hacer que los trans se coloquen en la esto de Zaragoza. Muy bien. Hasta, vuelta de dinero para casa. hasta los italianos, que tienen el mismo problema o mayor que nosotros, hasta los italianos han presentado un plan bastante impecable de reformar la administración, de poner a la empresa al frente de la recuperación, de ayudarla en lo que se pueda, un plan de recorte fiscal. En Francia anunciaba, son los últimos en anunciarlo, 20.000 millones para ayudar a las empresas a que no se vayan de Francia, que no se deslocalicen. Y aquí pues estamos en gastar, y de ayudar a las empresas, de reducir la carga fiscal, de eso nada de nada. ¿Cómo lo ves? Pues siguiendo un poco la línea que estábamos hablando, es que lo que no se puede hacer, Europa le está diciendo a Pedro Sánchez, efectivamente, pacte usted. Nadia Calviño se sentía sola, pero el Partido Popular, Pablo Casado, le ofreció su apoyo desde el minuto 1, sin que Pedro Sánchez siquiera le dijera necesito vuestro apoyo, porque el Partido Popular efectivamente en Europa es el partido líder. Aún así, Pedro Sánchez sigue sin hablar con nadie, sin buscar pactos con nadie, y los pactos que busca, en este caso los que todos conocimos con Bildu para derogar la reforma laboral, ya le ha dicho Europa, no derogue usted la reforma laboral, si lo hace tampoco va a haber dinero para ello. Yo creo que lo que debería hacer es sentarse a ver un objetivo, porque no le vemos ni un objetivo. No puedes pactar por un lado, no voy a derogar la reforma laboral para que me den ustedes dinero, y por el otro lado la voy a derogar. Yo creo que debería sentarse y tener un objetivo claro y pactar con el Partido Popular. Bueno, esto que decías lo de Italia, ¿no? Es que el presidente de la Comisión de Recuperación de Italia, coges el currículum, Vodafone Italia, Vodafone, tal, y el presidente de la Comisión de Recuperación de España es Francisco Javier López Álvarez alias Pachi, conocido DJ de la margen izquierda porque empezó siendo ingeniero, bajó a perito y luego que estuvo matriculado. Y claro, con esa realidad, pues uno presenta un proyecto y el otro presenta el me duele la cara de ser tan guapo. Y vicepresidente de la mesa de esa misma comisión de reconstrucción, el secretario general del Partido Comunista de España, que se ofende cuando le llamas comunista. Nosotros habíamos planteado que fueran que va mucho por Galapagar. Ese que va por Galapagar y pide a la Guardia Civil, no sabemos con qué autoridad. Él mismo, con la camisa fuera. Es que Galapagar es un municipio muy bonito. Ahí se negocian muchas cosas de Podemos en Galapagar, ¿eh? Muchas, más de lo que de las que sabemos. La dacha sirve para las negociaciones. La dacha se ventila casi todo. Bueno, vamos con España y vamos con algunas cosas verdaderamente incalificables. La carta que envía Quim Torra, 2 procesos judiciales, uno sentenciado ya por desobedecer, una inhabilitación pendiente que este gobierno, ahora la han mandado a septiembre, ya veremos, tal, porque le dan todo tipo de facilidades. Este es como el que va al súper y no paga, exactamente así. Le manda, los reyes ya saben que están haciendo unas visitas a las comunidades autónomas que no gustan nada en Moncloa. Es más, que Moncloa pidió que no se hicieran, pero se han hecho, porque al final Felipe VI ha impuesto pues, su voluntad de querer estar cerca de la gente. Tenían prevista una visita la semana que viene a Cataluña y el presidente de la Generalitat, que ya no debería serlo, le manda una carta al jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín, en la que se ventila el asunto en un par de párrafos, no crean que esto es demasiado largo. Le ofende que el jefe de la Casa Real, al comunicar la visita, se haya referido a esa comunidad autónoma. Esto le ofende porque, claro, en nuestro país esto es un país y no una comunidad autónoma, según el crack este de Quim Torra. Entonces le recuerda que aquí las recomendaciones y restricciones afectan y son válidas para cualquiera de los que visite nuestro país. Ahí lo tienen al final del primer párrafo. Y luego le concreta los lugares en los que mejor pues ni tocarlos, ¿no? El Segrià, la Noguera, que son comarcas de Cataluña, y al final, para ser más preciso, le va relatando todos los municipios: Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan d'Espí, Sant Boi, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Montcada de Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrián de Besòs, Badalona, donde mejor no se le ocurra ir. ¿Qué os parece la carta y qué creéis que va a pasar? Pues mira, hace exactamente un año se aceptó el escrito de acusación de un partido, que como siempre era un exagerado,
y que se llama Vox, y que el 10 de julio del año pasado presentó un escrito, una acusación, y se personó en una acusación, y él nos puede dar más detalles, que este señor está inhabilitado gracias a aquel movimiento. No nos olvidemos de eso. Igual que unos señores han sido liberados ahora por este mismo gobierno, inhabilitado en la figura de este personaje, gracias a que también otro partido se fue al juzgado recibiendo todo tipo de insultos y acusaciones, y gracias a eso estos señores han pasado por lo menos unos cuantos, han sido condenados en juicio justo y han pasado unos cuantos meses en la cárcel. Y eso es lo que va a volver a pasar, porque este señor no es nadie para decirle al jefe del Estado dónde, cómo y cuándo debe ir. El jefe del Estado está recorriendo toda España y siendo recibido muy amablemente en muchos sitios y mal por los de siempre. Y si el rey no se ha achantado para ir a Bilbao, para ir a, el rey y la reina, por cierto, debo decir, a todos y cada uno de los sitios que tiene y debe ir. Por cierto, el gobierno ha suspendido visita, por lo que se sabe, a Ceuta y Melilla. Ha suspendido a Ceuta y Melilla y esperemos que la semana que viene no suspenda también la visita que tiene prevista a Extremadura. Pero el rey tiene todo el derecho, como cualquier español, a hacer su trabajo, porque es el trabajo del rey el visitar a los españoles. Y por tanto, este señor, que está inhabilitado, no es nadie para decirle al rey las condiciones en las que tiene que visitar su país. Mientras tanto, vemos imágenes del abucheo organizado por Sortu en la visita que tuvo lugar a finales de esta semana, que concluye al País Vasco. Borbones, no sois bienvenidos, imágenes con el rey vuelto cara abajo y una pitada de estos que ven ahí en las Pero no puedes negar una cosa, no puedes negar una cosa, vamos a ver, yo soy republicano, pero considero que la monarquía está funcionando muy bien y hay que cambiarla. Yo te lo digo así de simple. A mí me parece que es un acierto completo el que el rey visite todas las autonomías y que bueno, hable con la gente y que se toque con el codo y demás, porque es lo que tiene que hacer un rey. Entonces, que nos extrañemos de lo que este señor ha dicho con una carta, después de toda la historia que ha tenido hasta ahora, pues claro, a este señor le quedan exactamente 2 meses para estar ahí donde está en estos momentos. Cuando salga la sentencia del Tribunal Supremo, este señor quedará inhabilitado, con lo cual iremos evidentemente a elecciones, pero este señor ya, y perdón por lo que voy a decir, es un cadáver político. Entonces, bueno, lo que debe hacer el rey es ir a Cataluña, que es parte de España, y hablar con la gente que está allí, porque justamente muchos de ellos, la gran mayoría, pues piensan que es su jefe de Estado y su rey, y está muy bien que vaya a verlos. Mira, Santi, decías antes, hay un partido que ha hecho y hay otro partido que hace, que es el PSOE. O sea, Torra hace esa carta porque el gobierno de España se lo consigue. Claro. Y lo hace porque el Partido Socialista Obrero Español y Podemos, que gobiernan, tienen una debilidad total y absoluta que dependen de los independentistas, de todos los separatistas y de todos los enemigos de España. Porque esa carta es intolerable. ¿Y lo hacen por qué? Pues porque, primero, al rey durante la pandemia lo han escondido. Cerraron el Parlamento y escondieron al jefe del Estado, que hizo más de 250 acciones y actividades que con la censura mediática, la utilización que hacen de Televisión Española y los palmeros mediáticos que les acompañan, hicieron silenciar al rey. Al final el rey dijo, ahora que ya se puede salir a la calle, yo salgo con mi pueblo a la calle. Y el pueblo ha salido con su rey a la calle. Y el gobierno está incendiado, porque aquí el único que tiene que hacer, como el ridículo ayer, de ponerse en el homenaje civil a las víctimas y a los fallecidos, a hacer de infantita, porque después de los reyes iba la infantita, que es un tío alto y tal, que hoy lo tenemos en Europa, que cuando hay una recepción en la casa del rey se pone al lado como si fuera un miembro ficus, de la casa. Miembro de la casa, y ahora como va el último de la cola en la casa debe ser o el jefe de servicio o la infantita, con pinta ha crecido y no nos hemos enterado. Pero claro, la situación que tenemos es que el gobierno de España es el que hace poner en una situación muy complicada a la figura del rey, en este caso el jefe del Estado. Bueno, eso. Y es muy significativo una cosa que es fundamental, que es, ya que han sido elecciones vascas, ha pasado lo que ha pasado, la actitud de la recepción oficial del gobierno vasco al rey, en diferencia de lo que ha pasado en Cataluña. O sea, el gobierno vasco ha ido a todo, le ha acompañado a todo, lo han recibido bien. Claro, los de Bildu han hecho su papel, lo que es lógico, claro, además que hagan. Claro. Y eso es una democracia. Y no está mal. Bueno, no, perdona, eso no es Lo que una pasa es que democracia. luego Este partido tenía que estar ilegalizado, pero supuesto, resulta que los votos, los votos en contra de la ilegalización del PP, del PSOE y de todos los de extrema izquierda impidieron que se ilegalizara Bildu cuando se tenía que haber ilegalizado y se dejó solo a UPyD. Que hay que romperse una lanza a favor de que aquello se hizo. Bildu no tenía que estar en el sistema político golpeando a políticos de Vox o acosando al rey. Pero si es que ni siquiera el voto de los partidos, lo tenía que haber hecho la justicia hace mucho tiempo. Bueno, cuando ya se suspendió la Mesa Nacional de Ribatasuna, estos tipos no podían haber vuelto. Que además siguen echando gente.
Oye, como donde está la Guardia Civil han votado a Vox, que se ven también los guardias civiles. Primero nos echó a 300.000 y ahora quiere echar también a los guardias civiles. Claro. Esa es la... Pero bueno, pero hay el gobierno vasco, la actitud que ha tenido es institucional. Además es que el PNV ya lo aprendió. Es que lamentablemente, y por la actitud del PSOE, el principal partido de la oposición en Euskadi, que siempre era el que gobernaba en Madrid, ahora resulta que es Bildu. Porque el PSOE ha hecho tal dejación ya de sus funciones que la oposición al PNV es Bildu. Y el PNV que ha aprendido que cuando está en la moderación gana y gobierna. Y cuando se va a la radicalidad, como hizo con Ibarretxe, pierde el gobierno, pierde el poder, pierde los ayuntamientos y pierde las diputaciones, porque para eso está Bildu. Entonces el rey en Euskadi ha sido tratado como lo que es, el rey, el jefe del Estado, sin problema, con los locos cariocos y los totalitarios de siempre, que los tendrá también en Cataluña, pero lo que es inadmisible es que un señor que es presidente de la Generalitat, porque el Estatuto de Cataluña es una norma constitucional y es una ley orgánica, y su poder emana de la Constitución española, le mande esta carta al rey y el gobierno de España no cumpla con sus funciones, porque el que tiene que poner el orden en las comunidades autónomas es el gobierno de España. Claro. Carla. A ver, esa carta al final no es más que el papel que tiene que hacer Torra, porque tampoco podemos olvidar que las elecciones catalanas huelen cercanas y al final pues él tiene que buscar su rédito político en la independencia. Las debe desde enero. Las debe desde enero. Y bueno, dijo cuando hubiera apunta presupuestos, ¿no? a que se acercan. Es que le dejaron el vale. Son como los 18 meses de Rufián. De todos modos, quizá porque me he dedicado siempre a la política local, me vais a permitir que esas imágenes en las que están abucheando al rey, también me gustaría ver imágenes de mucha gente que se alegró muchísimo de que el rey visitara sus ciudades y sus municipios. Me encantaría que visitara también mi municipio, que visitara Galapagar, sería muy bienvenido, y lo mismo debe hacer en Barcelona. No, que igual lo identifica la Guardia Civil. Se está poniendo fatal el barrio. Deja. Bueno, no todo Galapagar es la calle, esa calle, pero sí que es verdad que hay mucha gente que, o monárquica o no, pero sí es verdad que nos gusta que nuestro jefe del Estado nos vaya a visitar, porque es una de sus funciones, el estar al lado de los ciudadanos. Él visitó el IFEMA, él ha estado siempre con las víctimas, en cualquier caso, las víctimas del terrorismo, ahora con las víctimas de esta terrible pandemia que nos ha asolado a toda España. Y bueno, pues a pesar de lo que diga Torra, Torra no representa a todos los catalanes, porque la mitad de ellos, y esperemos que muchos más en las próximas elecciones, no piensan como él, se sienten españoles, y por lo tanto el rey debe visitar a sus súbditos. De todas formas, yo creo que él ha utilizado, porque lo hacen siempre, utiliza siempre el doble juego. Se lo manda, le devuelve la carta al rey, le manda la carta al rey y la hace pública a los medios de comunicación. Claro, pero porque son elecciones. Lo que tiene que hacer es alimentar a su gente. ¿Veis? Fijáis, es que estamos contra el rey, contra Mira los lo que Borbones. les he dicho. Mira lo que les he dicho. Es que soy un machote. Hombre, qué crack que soy. soy. Bueno, hacemos la primera pausa publicitaria, apenas unos minutitos, y enseguida estamos de vuelta. Dentro del gobierno de Peter, que se han atrevido a dar un paso en el vacío, criticado incluso por gente muy importante del Partido Socialista, de antaño, pero importante, no solo Felipe González, sino Emiliano García Paje, que todavía está en activo presidiendo una importante comunidad española. Bueno, pues ellos, sin embargo, han dado pasos de ciego porque buscan una cortina de humo que es siempre útil, que es amagar y no dar, con el famoso debate entre monarquía constitucional y república. No ha servido de gran cosa porque, bueno, les ha servido pues para que durante una semana se hable de ello, se menoscabe de alguna manera pues el papel de Felipe VI, se le ponga el último, cuando son funerales, en la última línea, dice, por cierto, que esto lo preside el jefe del Estado y eso lo manda el presidente del gobierno. Pero bueno, insisto, todo el mundo se ha dado cuenta. Pablo Casado lo contaba muy bien. Vamos a escuchar lo que decía sobre la cortina de humo que ha montado el gobierno en torno al falso debate sobre la monarquía. Bueno, yo insisto en lo que he dicho sobre este caso y voy a añadir un matiz, permíteme. Me resulta muy curioso la atención que suscita este caso para el gobierno justo cuando tenían encima un escándalo mayúsculo en la figura de su vicepresidente
y el caso Dina, que ya es el caso Iglesias, y puede convertirse en el caso Sánchez si la Fiscalía sigue ayudando al vicepresidente del Gobierno en esta cuestión. Bueno, nosotros no hemos caído en eso porque la verdad es que programas sobre Dina no se quejarán que los han seguido al minuto, todas las decisiones, los cambios, tal cual, no sé qué, y más que haremos si es necesario. Ahora estamos en wait and see, que es lo que dicen los tribunales, en concreto el juez Manuel García Castellón, que no parece muy contento con el engaño procesal que le sirvió en bandeja un fiscal anticorrupción, los abogados de Podemos y Pablo Iglesias, que es el que fue a declarar allí y le contó sus cositas. Les decía antes que no todos los socialistas están en esa operación. Desde luego ha sido muy contundente Felipe González, que desde que está confinado y tiene tiempo para pensar en Guadalupe, el buen oreo extremeño le ha hecho ser más contundente y yo creo que aquí lo ha sido y mucho. Vamos a escucharle. El rey Juan Carlos convivió antes de la etapa de gobierno, durante la etapa de gobierno y después en una relación fluida conmigo, dentro del respeto lógico a la jefatura del Estado. Yo conté con él, me hizo un servicio fantástico, no a mí, a España, en multitud de situaciones complicadas, contó entonces y cuenta ahora. Y solo voy a pedir una cosa, solo una cosa: respeto a la presunción de inocencia. Y cuando alguno dé credibilidad a lo que diga un policía corrupto o una señora tal, más ligada a otro, que la dé también cuando se refiere a ellos. Un pero hay que ponerle. Eso se lo cuenta a Pedro Sánchez, que es el secretario general de su partido, porque si no, no acabaremos entendiéndonos. Es Pedro Sánchez el que dice estar absolutamente compungido por lo que lee el día después de decir que él no hablaba de los temas judicializados. Pues mira, sí que habla. Y no solo habla, sino que su gobierno actúa. María Jesús Montero, que es la portavoz de este gobierno, exige, o sea que el gobierno exige a la Casa Real nuevas medidas que demuestren el apartamiento del rey emérito. Por cierto que me temo que va a ser este fin de semana que vamos a conocer alguna de ellas, porque bueno, la Casa Real no deja de estar en ese asunto dispuesta a ofrecer algo. Seguramente será la salida del Palacio de la Zarzuela. Bueno, vamos a escuchar la exigencia de la portavoz del Gobierno. Siempre hemos dicho que todas las instituciones tienen que responder ante la ley y que, por otra parte, la justicia es igual para todos. Por tanto, hay poco más que comentar respecto a declaraciones que ya previamente el propio presidente del Gobierno ha formulado en primera persona. Por supuesto, agradecemos cualquier actividad, cualquier impulso que desde la actual jefatura del Estado se está dando para que los ciudadanos conozcan con transparencia, con un formato de rendición de cuentas, cuáles son las actividades, cuáles son las cuestiones que en este momento ocupan a la Casa Real. El presidente del Gobierno, que es malo durante todo el día y luego un rato por la noche también, ya sacó la banderita de la condición que tiene el jefe del Estado, según nuestra Constitución, que le plantea como inviolable ante los asuntos legales. Ya la sacó y sabe perfectamente que no tiene tiempo en su legislatura ni mayorías que puedan amparar ese cambio sustancial de lo que dice nuestra Constitución. Román. O sea, el presidente del Gobierno es un cretino de marca mayor y un cobarde. Porque en la cortina de humo no es Dina, hay que ir más lejos. Y hay una trazabilidad que demuestra lo miserable que es anteponer su situación a los intereses del Estado. Porque Dina lleva mucho tiempo y le estaba desgastando mucho a su vicepresidente y no pasaba nada. Cuando en las Cortes, en el Congreso, Bildu, RC y compañía, Podemos, pidieron una comisión de investigación sobre el rey Juan Carlos, el PSOE votó con Vox, con Ciudadanos, con el Partido Popular, que no a esa comisión de gobierno. ¿Qué pasó la semana siguiente? Que es que Calviño no le salió bien.
Cuando ya entonces había que apartar el debate de que no habláramos de que habían fracasado, de que les habían obligado a retirar la candidatura de la OCDE, porque esa semana España iba a estar en el top del mundo con la ministra de Exteriores, presidente de la Organización del Comercio, Calviño, el Eurogrupo, y el astronauta lo mandaban a la Luna con la Agencia Española del Espacio, resulta que ante ese desastre pasamos de votar no a la comisión de investigación sobre la Casa Real a decir que me perturba el rey. Si aplicamos la lógica que hemos oído a la ministra portavoz, lo que tiene que desaparecer, irse de España, es el PSOE. Porque si por un presunto delito fiscal, una conducta impropia del rey Juan Carlos, tiene que irse de España y tiene que abandonar las instituciones, el Partido Socialista, un partido asesino con sentencia firme de los GAL, de Juanito Guerra, de Flick, de los seres de Andalucía y de toda la Filesa, Time Sport y toda la trazabilidad que tiene. Ya que estamos en las conduras ejemplarizantes, lo que tienen que hacer es disolver el partido de una vez y desaparecer de este país, que después de los 100 años de honradez no hubo ni uno solo más. Y un error que estamos cometiendo es pensar que Pedro Sánchez es del PSOE. Y al PSOE le va a pasar, que él decía, no quiero que me pase lo del PASOK. Pues le ha pasado al PASOK, le pasó al Partido Socialista francés, le ha pasado al Partido Socialista italiano, y le va a pasar al PSOE. Y le pasó al APRA en Perú, y también le pasó a DECO y a COPEI. Cuando las organizaciones partidarias dejan de ser organizaciones partidarias para ser personalistas, y el PSOE empezó con el zapaterismo, que compartía la marca PSOE-ZP, y luego ya llegó Sánchez y ya ha desaparecido la marca PSOE, y ese sanchismo, Slash Corazón y todas las chorradas que inventa el señor de San Sebastián, su Iván asesor. Es que ya no hay PSOE, es que lo que dice Paje es porque se siente del PSOE y no representa a su gobierno, es que Felipe González se siente del PSOE y no se siente representado por Pedro Sánchez. Lo tienen que decir ellos, pero la realidad es que, oiga, no se ponga estupenda, porque si aplicamos las lógicas que ustedes le quieren aplicar al rey Juan Carlos, se las aplicamos a ustedes y ustedes tienen que disolver. Por cierto, el presidente Peter es un caso perdido, porque de lo del PASOK no tiene ni idea. No tiene ni idea. El PASOK estuvo 40 años dirigiendo Grecia, que fueron 40 años de corrupción, tal cual. Pero es que él lo utiliza en una entrevista en el Corriere della Sera para decir, no, yo no pacto con el Partido Popular para que no me pase lo que le pasó al PASOK. No, mire, no. Al PASOK lo sacaron los griegos democráticamente del gobierno, no porque hubiera pactado con el centro derecha o con la derecha, no, porque estaban hasta arriba de una familia de sátrapas que estaban al frente del PASOK, que, en fin, que ya conocen, los que conocen la política griega saben de quién hablo. Les derrotó Tsipras. Sí, claro. Es decir, como si hubiera ganado Podemos en Grecia. Y a Tsipras lo tuvieron que echar después de 3 rescates europeos, lo tuvieron que echar a patadas y ahora tienen un gobierno de centro derecha que, por cierto, ha manejado la pandemia de cine. Bueno, esa es la historia que él desconoce y que se deben haber reído mucho los griegos y los italianos al ver cómo el presidente del gobierno de España no sabe la historia ni siquiera de los socialistas, en este caso de Y hay que denunciar que el Corriere della Sera cambió la declaración literal, la manipuló en la segunda edición, porque la gran metedura de pata de Pedro Sánchez es estar en España criminalizando a la derecha porque no pacta con él y se va fuera como si estuviéramos sin hilos de conexión y dice, nunca se me ha pasado por la cabeza pactar con el Partido Popular, nada, para que no me pase el PASOK. Entonces, ¿ustedes qué están a decir? El PASOK no tiene nada que ver con eso. El problema fundamental, perdón por la expresión, que estamos perdiendo de vista una cosa que ocurrió en el Partido Socialista, que fue la elección del secretario general en primarias por las bases. Eso ha cambiado completamente la naturaleza del Partido Socialista. Totalmente. El aparato ha desaparecido, los varones han dejado de tener peso y entonces el resultado que tienes en cuanto al líder es lo mismo que el partido que Podemos. Es decir, son las bases, son los militantes los que le han llevado ahí y él coloca y pone y demás. Es una naturaleza completamente opuesta a la que ha tenido el Partido Socialista prácticamente durante los 125, 130 años de su historia. Y ahora mismo el gran desafío es qué es lo que va a pasar con el Partido Socialista cuando la decadencia de Sánchez empiece y quién venga detrás, porque el líder que venga detrás puede poner otra ideología completamente diferente, o más radical o más moderada. Es que en el momento que entras en esas destrucción de las estructuras, no hay Congreso, no hay Consejo Federal, no hay partido. Eso es. Víctor. A ver, hay dos problemas. Uno, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se están guiando y lo han declarado públicamente por una serie de HBO, que no sé si la estáis viendo, que se llama Barón Noir. Sí.
y es alucinante la cantidad de cosas. Primero, que confiesen públicamente estar viendo una serie que en los primeros 5 minutos ya hay un tío del Partido Socialista destruyendo ordenadores porque ha robado dinero, ¿no? Y básicamente, no sé por qué hablan con orgullo de una serie que básicamente muestra toda la vileza de cómo son lo que tú decías, los aparatos socialistas. Claro. Y les pasa algo así. En la serie lo que está pasando, sin hacer mucho spoiler, es eso, el desvestir ese socialismo clásico y convertirlo en una oportunidad. El problema se llama, lo has mencionado antes, se llama DINA. Y es un problema de Pedro, no solamente un problema de Pablo, porque el problema DINA se convierte en la DEA. Son todos problemas de la DEA, ¿no? La DEA, que está investigando, y en cuanto nuestro queridísimo presidente norteamericano salga, si sale, que espero que salga, reelegido especialmente por esto, va a ir a tope con el tema venezolano y la DEA va a intervenir inmediatamente. Ya están Pablo Iglesias están haciendo todos los avances. No esperan ni a las elecciones. Pero además la conexión es directa, pero es también a través del, podemos decir, y hago la broma, del fecundo Ábalos, con su fecunda relación con la señora Delcy, ¿no? Porque además eso enlaza con la relación de ZP, que además enlaza con Bono y que además enlaza con, ahí sí que el aparato, lo que hizo el PSOE o lo que está haciendo el PSOE, enlaza directamente con el señor Pedro Sánchez. Y éramos pocos, y en medio de toda esta situación, hablabas antes de los aranceles que salvó el rey, no se lo van a perdonar. En medio de todo esto, encima, nos lanzamos a hacer las tasas Google, etcétera. No hacemos más que darle en la espinilla al antiguamente socio americano. Al final, lo que están haciendo con Casa Real es que el comodín de Franco no se dio cuenta, Iván Redondo, de que sacando a Franco del Valle, en realidad mataba el comodín. Claro. Ya no puede sacar el comodín Franco, ya que les queda hacer con Franco. Volverlo a llevar, sacarlo, prenderle fuego en la plaza pública al cadáver, ya entramos en lo desagradable. Más desagradable, por cierto. Pero el problema es que se han quedado sin comodín de Franco. Entonces, ¿ahora cuál es el comodín? El comodín es, y además es de la factoría Iglesias, y el heredero natural del franquismo, ¿quién es? El rey. Por tanto, yo, lo que bien decías, Román, lo que están es tirando ya de los comodines a la desesperada. Se les está cayendo el juego de naipes, el varón Noir, el varón Pedro. Se les está cayendo el juego mega estratégico. Y sin dinero y sin pasta. Bueno, pues todavía les queda el misil de la Ley de Memoria Histórica prometido para el mes de julio y quedan apenas 2 semanas, Carla. Yo esperaba para hoy. Yo me gustaría volver un poco a las declaraciones de mi presidente Pablo Casado. No entiendo que esto es una cortina de humo, porque el Partido Socialista está totalmente virado a la izquierda, extrema izquierda. No tiene que desaparecer el Partido Socialista. Yo ahí discrepo contigo. Creo que debe desaparecer este Partido Socialista. Debe volver a sus orígenes y ser más centrado y más moderado. Desde luego ahora es totalmente izquierda radical en este sentido. Y se está dejando llevar por Pablo Iglesias. No te dejes quitar el espacio político. Claro. No, sí, nuestro espacio político es muy generoso, pero vais al suicidio. Derecha. No es centro-izquierda ni mucho menos, pero sí que es verdad que se echa en falta un Partido Socialista mucho más moderado. Y no, que estamos dando por válidas. Yo me hago una pregunta muy sencilla. ¿Todo lo que dice tanto Villarejo como Corina es verdad? No. Porque tiene una presunción de veracidad tremenda, se mancha la imagen del rey emérito, todo lo bueno que ha hecho durante tantos años desaparece, solo importa estas grabaciones y se da por válidas todas ellas. Y ya el rey es malísimo. Una cosa curiosa, en torno al tema de los 65 millones que supuestamente ha recibido el rey. Todo el mundo está repitiendo que es una comisión que le pagan los árabes por el tema del... por el tema del AVE. Yo lo que entiendo es que, en todo caso, el que tendría que pagar la comisión seríamos nosotros a los árabes para que nos den ese contrato, aquí con lo cual explicamos no que tiene ningún sentido. Es la corrupción inversa. Bueno, normalmente, el que quiere ser contratado es el que paga el contratador. Eso es. Y esto es que se recibe el dinero 3 años antes para que España gane el concurso. Es que vamos a ver, es tan absurdo todo. Tiene sentido. Es tan absurdo todo, es la corrupción inversa. Todo al revés, ¿por qué? Porque hay que montar una historia, pero si es que ese es el problema de la posverdad. Si es que no cuentan los muertos reales de la pandemia, no dicen una verdad ni por casualidad, ni por aproximación. Y el problema que hay es que el papel de la prensa, de alguna prensa o de mucha prensa, no es hacer el papel de control y verificador de la realidad, sino de dar pábulo y dar más ruido a las mentiras oficiales del gobierno. Porque todo eso es falso y lo sabemos todos.
Todos. Pero no, que va, da igual. Lo más lógico titulares. hubiera sido que su primo, el rey de Arabia Saudita, le dé 60, 50, lo que sea. Que eso puede ser Pero un vamos a delito ver, fiscal. que lo lógico hubiera nadie sido... le quita la... Pero ni hasta lo que cuando lógico. diga lo contrario no lo Era ves. entendible que los empresarios españoles le dijeran al rey, ya que te llevas también con los árabes, diles que les ofrecemos el 2 o el 3% Claro, para que nos den el eso es lo que contrato a tiene que ser, nosotros y claro. tú te encargas de, como tienes fiabilidad Claro. con ellos, no al revés, es que es absurdo todo el planteamiento. Sí, el circuito del dinero es absolutamente absurdo. Pero en todo caso, haya pasado lo que ¿Y haya qué más pasado, da? hay que confiar en la justicia. Y en Exacto. Pero si al además- final, no, habrá que esperar a que haya actuaciones y en la legales presunción de lo de que tenga que ser. Y inocencia, sea el rey, o como sea Pedro dice Sánchez, o Felipe. sea Pablo Y los Iglesias. que están en este Y tenemos momento- una norma y ya está. Y el que por cierto, el que no la haya cumplido, y dentro de la norma que tenemos, el que no la haya cumplido, que pague. Pero ¿quién es- sea quien quién sea, habla de sea de eso? la institución que sea. ¿Quién habla de eso? ¿El PSOE? ¿Monedero? No, claro, Monedero, que claro. tuvo que saltar por una ventana cuando iban a buscarle los de Hacienda para darle el dictamen de que tenía que pagar. Echenique, que no paga la seguridad social de sus empleados. Esos son los que Pero dictaminan eso es la la morrayica, eso es la honorabilidad. morralla. Hablemos de la honorabilidad. actividad de los embajadores de Podemos en toda Latinoamérica. Claro. Pero que la línea, Pablo Iglesias repito, ha esa es la declarado- preocupación Pablo jurídica. Iglesias ha declarado a Hacienda todo el dinero que ha recibido de financiación de Bolivia, Venezuela, Irán y compañía. Ha pagado sus correspondientes impuestos en España para montar Podemos. Seguro. Sí, ¿verdad Segurísimo, que sí? ¿verdad? Vamos, Estamos tienes- 100% vamos. seguros. Podrá mostrar los Es papeles más, cuando vaya al la juicio. compra de Galapagar, curiosamente, una casa Seguro. que estaba en venta en 2 millones, luego en 1.800.000, en 15 días baja a Seguro que 600.000. tiene todos los papeles. Baja a 600.000 en 15 días. Seguro, segurísimo que tiene todos los Y le papeles. ¿a que dieron sí? un tratamiento normal en la caja de ahorros de ingenieros, como a todo el mundo, ¿verdad? Como a todo el mundo. Bien, pues que se vaya de España también. Si mañana dice el rey que toma una medida, pues el que abandone la casa de Pero ojo. Galapagar, que os quita del mapa a vosotros, o que se vayan de España. Es que no puede ser que a unos se les aplique unas normas de conducta y a otros no. A mí una cosa que me perturba y es las casualidades históricas, como citando a Pedro Sánchez, y no es jurídico, es de sensaciones. Cada vez que en la historia de España un rey ha tenido que salir por la frontera, cosas malas han pasado. Y no hay que mirar más que habrá 8, 9 o 10 Pero no te de estos preocupes, escenarios. Felipe no se va a cosas ir, ¿eh? terribles. Felipe- Y en Felipe una no se va a ir, ¿eh? No, Felipe no Que se el va a rey ir. hoy es Felipe. Claro, bien, bueno, pero también... Juan Carlos es el emérito, pero el hoy emérito. el rey Pero es bueno, Felipe. también en todas las circunstancias en las que hemos tenido un padre rey, sí, otro joven rey y se cruza la frontera, yo solo digo que eso siempre es la típica combinación que en España históricamente ha acabado mal. Yo no tentaría la suerte Bueno, tampoco. con hablando esto. del rey, los funerales laicos de un gobierno anticristiano, todo repleto de círculos, ya lo habrán visto y no voy a repetirlo ni a volverlo a enseñar. Lo que sí quiero es subrayar una de las cosas que dijo Felipe VI en ese funeral de Estado. Hoy es un día que conservaremos en nuestra memoria, un día que quedará grabado en nuestros corazones, porque hoy rendimos homenaje con todo respeto y la mayor solemnidad del Estado a los miles de ciudadanos que han perdido su vida como consecuencia de la pandemia COVID-19. Esta crisis nos ha puesto a prueba como país y como sociedad, pero también nos ha permitido comprobar los principios que definen y caracterizan a miles de ciudadanos que han puesto su esfuerzo y su trabajo al servicio del bien común. Y creo también que es momento de sentirnos orgullosos por la responsabilidad de la que ha dado muestra el conjunto del pueblo español en este tiempo tan duro y tan difícil. Y sin embargo, nuestra sociedad ha dado en estos meses una lección de inmenso valor. España ha demostrado su mejor espíritu, porque cuando pasen los años y recordemos esta época, estos días, recordaremos también que nos hemos dado un ejemplo, una vez más en nuestra historia, de civismo, de madurez, de resistencia, de compromiso con los demás. Me cuesta. Brilló a gran altura, tengo que decirlo, pero no estoy nada de acuerdo con eso de que hemos dado una lección. No nos hemos dado una lección ni a nosotros mismos, Majestad. Yo me avergüenzo del papel de la sociedad española durante la pandemia, por muchas cosas. Hemos tolerado una
asfixiante falta de transparencia, tal es así que aún no sabemos cuántos han muerto en esos que honramos, pues los 27.000 que dice el Gobierno o los 44.000 que parece que han fallecido. No hemos dado lecciones en prácticamente nada. Le voy a subrayar, por si acaso nos ve Su Majestad, lo más importante de la pérdida de la cuerda moral, que es el reproche que yo le hago a la sociedad española, y me incluyo, aunque no sé por qué me incluyo, porque yo he dado aquí el sermón de la montaña todos los días de la pandemia. Los ancianos, Majestad, los ancianos. ¿De verdad hemos estado a la altura con los ancianos? A unos ancianos que teníamos al final de sus días en unas residencias, a los que hemos dirigido protocolos, a los que controlaban el día a día de esas residencias, diciéndoles, oiga, no, a los ancianos no los lleven ni al centro sanitario, no los lleven a un hospital. Y hemos producido pues que allí se cocía el virus, y donde había uno había 10, y donde había 10 había 40, y al final se morían. Claro que se morían, porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer. No es que lo diga yo, es que lo dice la Universidad de Cambridge, que hace un ranking y salimos los últimos. Han mirado cuántos muertos por 100.000 hay, han mirado qué ha pasado con los sanitarios, han mirado qué ha pasado con las compras del material sanitario, han mirado la transparencia de nuestro gobierno, y hemos suspendido clamorosamente el último país de los 33 que aparecen en ese ranking de la Universidad de Cambridge. ¿De verdad una sociedad tiene temple moral cuando consiente que si el 70 y mucho % de los fallecidos son los ancianos, ni se les cite el día del funeral de Estado? Los citó una enfermera que dijo ser la mensajera del adiós, que les cogía la mano, que los sanitarios les cogían la mano. La honra, sí, sí, pero nosotros no podemos tragar con eso, no podemos tragar con que no conozcamos el nombre y los apellidos de los fallecidos, como en Francia, o como en Italia, o como en Estados Unidos. No podemos tragar con que no se aclare quién dio las órdenes de que se manejaran tan mal las residencias de ancianos. Esto es una vergüenza nacional. La sociedad española no ha estado a la altura. La sociedad española no tiene ahora la ambición de querer saber qué pasó en las residencias, no tiene el interés de protegerlas por si viene una segunda oleada. Es que, Majestad, un anciano que está en una residencia y su muerte valen menos que la muerte de un joven. ¿Esa es la sociedad en la que queremos vivir? ¿Esa es la sociedad que da lecciones a quién? ¿A quién? Fíjese el mensaje que hemos mandado a nuestros jóvenes. Bueno, ya son mayores. Lo que dice el Podemita que ha hecho declaraciones, no una, sino varias. Estos tíos, en total, si se mueren, ¿qué más da? Como si cogen el helicóptero del Papa y ¿qué más da? Esto no tiene importancia, no tiene la menor importancia. Crecer pensando así es de verdad una sociedad que da lecciones. Bueno, nos vamos a ir a la publicidad y luego lo comentamos. Esto no lo verán en La Sexta, ¿eh? Esto, en La Sexta, los ancianos muertos les da, a Farrera y al otro les da absolutamente lo mismo. Aquí sí, aquí nos vamos a acordar permanentemente de eso, porque esa es la esencia de hacer que la sociedad pase página de una manera satisfactoria. No sé si satisfactoria es la palabra, pero por lo menos decente, que hasta ahora no lo está siendo. Y por eso les insisto una vez más en que tienen que llamar al Club de Amigos de Intereconomía y a asociarse de algún modo con estos que hemos estado aquí durante la pandemia luchando a brazo partido contra la falta de transparencia y la mentira organizada y 30.000 actitudes impropias de un gobierno que quiera llamarse tal. Lo de los ancianos, vamos a lo de los ancianos. Víctor. Mira, yo totalmente de acuerdo contigo en este tema. Yo tuve una intervención en sede parlamentaria en pleno estado de alarma, creo que era en la segunda extensión, ante el ínclito Marlaska, en el que precisamente recordé eso. Porque lo más terrible es que además ese anciano al que se le decía que no podía ir al hospital, no se le daba ni siquiera la morfina para morir, se le dejaba morir solo y abandonado en un cuarto, en muchos sitios donde había un montón de cuartos en un mismo edificio donde estaba muriendo gente. Lo único que les dejaban encendido, me contaba una enfermera, era la tele. ¿Y qué veían en la tele?
en la televisión pública, las televisiones financiadas por el Estado, millones y millones de euros gastados en el aplausito, en la alegría, en el Carlos Bardem haciendo chistes. No solo se les ha matado, se les ha humillado mientras morían. Y yo creo que no puede haber habido, yo me imagino, ese último momento, y yo lo decía, lo sintetizaba en lo del famoso brindis, y sin la mano de un buen hijo que le cierre los ojos, eso es lo que ha pasado. Yo se lo dejé dicho en sede parlamentaria. ¿Y como siempre qué te dijo Marlaska? Me llamó de todo, pero me bajó la mirada cuando yo le miraba, diciéndole en cierto sentido esto que tú estás diciendo, y eso está Claro, porque, vamos a ver, es que aquí hay un hecho cierto que nadie puede ignorar, ni siquiera el jefe del Estado. Es que si hubiera habido diferente manera de actuar en las residencias, si hubieran tenido los medios y, sobre todo, las instrucciones, es todo lo contrario. No se debe encerrar a los ancianos cuando uno da positivo, porque conviven, porque muchos pues tienen problemas seniles, en fin, es muy difícil controlar eso dentro de una residencia. Y lo que hay que hacer es extraer al que da positivo, hacer test a los que quedan y llevarlo a un sitio donde reciba, sea un hotel medicalizado, sea lo que ustedes quieran, pero dejarle ahí dando positivo a uno es, ya sabes que mañana se van a contagiar todos. Y a esas, bueno, en fin, ha habido muertes en horas desde el contagio. Eso se sabe. Pero eso ha sido... Carlos. Discúlpame, vamos a ver, es que hay una cosa que vamos a ver dentro de poco tiempo en los tribunales. Va a haber una catarata de demandas que el Estado va a tener que responder por ellas, porque lo que está muy claro, y yo creo que entre gran parte de los juristas que están de acuerdo, es que ha habido una falta de previsión para hacer frente a la pandemia. Desde el 13 de febrero, el señor ministro de Sanidad, Salvador Illa, se reunió con el resto de los ministros de Sanidad. 13 de febrero, no estamos hablando de marzo, el 13 de febrero, en el cual ya reconocían que lo que venía era una cosa muy gorda. Y una amenaza para los ancianos. Y una amenaza para los ancianos, para toda la población y demás. Y la respuesta fue que ha sido prácticamente hasta la mitad del confinamiento, no han empezado a aparecer mascarillas, no ha empezado a aparecer nada de nada. Y esto, aparte de las grandes pérdidas de nuestros mayores que nos han traído hasta aquí, también vamos a pagarlo porque el Estado va a tener que pagar a toda esa gente que ha tenido esas personas que han muerto y que, bueno, que es irreparable, completamente irreparable. Y eso es algo que no se puede encontrar ninguna solución. Es decir, no sé si alguien tiene que pagar por esto y no sé si tiene que pagar con esto, con dinero, pero clama al cielo. Es decir, hemos sido una sociedad inoperante completamente, y celebrar que lo hemos hecho todo muy bien, pues lo siento mucho con su majestad, pero no estoy de acuerdo, no lo hemos hecho nada bien. Pues yo estoy de acuerdo con su majestad. Carla. Yo también estoy de acuerdo con su primero majestad. tú y luego me sumo yo. Y yo creo que sí que lo hemos hecho muy bien. La sociedad es una cosa, yo creo que el rey se refería quizá más a eso. Y otra cosa es su gobierno. Claro. Y ha habido gobiernos mejores y peores. Por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, yo misma he visto su gestión al frente de las residencias. Tampoco hace falta extraer a ese ancianito que da positivo. Lo que se ha hecho en la Comunidad de Madrid es separarlos dentro de la misma residencia y valorarlos con médicos. Yo he visto cómo la UME venía a Galapagar a una residencia de ancianos, separaba, valoraba cada uno de los casos y los atendía y les decía a la propia residencia cómo actuar en cada caso. Eso cuando llegó la UME. Bueno, la UME, pero con la UME... Hasta que llegó la UME... Pero con la UME llegaba... Tú llamabas a Comunidad de Madrid lo primero que hizo y la Comunidad de UME, Madrid te mandaba Carla, la UME por un lado y médicos de la Comunidad de Madrid por otro. Lo primero que hizo la UME cuando empezó a actuar en Madrid, y lo explica perfectamente en la cadena SER la ministra de Defensa, Margarita Robles, es horror. Hay muertos en las residencias, llevan días allí y están mezclados con los que viven en esas residencias, ignorando que esta sociedad que da lecciones no tuvo el coraje de enviar funerarias o de lo que demonios sea a sacar a los fallecidos, dejando con el culo al aire a los que dirigen esas residencias geriátricas. Pero por ver un poco, las residencias geriátricas lo han pasado muy mal, han luchado como jabatos para poder sacar adelante a sus ancianitos, porque además es que son sus familias, conviven con ellos 24 horas y los quieren como a nadie. Que esos ancianitos también tienen familias que lo han pasado fatal y a pesar de la edad, Carla, son gente que además tienen familias. Lo hemos hecho muy bien, es que yo estoy espeluznado. O sea, ¿cómo le vas a decir eso a gente que ha muerto? No, perdona, a mí esta defensa a ultranza de todos somos maravillosos es el mismo mensaje del gobierno, pero lo lleváis a cada una de las comunidades autónomas donde gobernáis. Se ha hecho bien en Madrid,
Madrid con uno de los mayores ratios de muerte por millón de habitantes, se ha hecho igual de mal que en Extremadura, que son campeones en la gestión de Vara. No, es que no te admito, es que es inmoral. Es inmoral que digas que se ha hecho bien. En ningún sitio se ha hecho bien. En toda España se ha hecho mal, principalmente porque es sistémico. El problema son las comunidades autónomas que han funcionado como el trasero. Así te lo digo. España no ha funcionado. El sistema es un desastre. Otro gobierno que no mira, en Madrid se ha gestionado... Bueno, vale, mira, es que si quieres sacar rédito político de las muertes, hacedlo, que es lo que estáis haciendo, pero me parece un desastre y hay que reconocer que el sistema autonómico ha fracasado y el sistema centralizado ha fracasado una vez se ha unificado en un estado falso de alarma que era un estado de excepción. Han fracasado todos y hasta que no lo reconozcáis podéis iros a adorar al fuego en círculo todas las veces que queráis, que seguiremos diciendo que se ha fracasado como sociedad. Se ha fracasado en esto en los ancianos y se ha fracasado en la gestión de esta crisis. Pues mira, ¿y lo reconocemos o no o nos va a venir la segunda ola y vamos a morir pero lo que hay que aún más? reconocer es el esfuerzo que ha hecho la sociedad española. Lo han hecho sin EPIs, lo han hecho... Víctor, yo no acepto que me digas que he fracasado como sociedad porque soy parte de la sociedad. Sí. La sociedad creo que ha sido ejemplar. Los dirigentes, una catástrofe. Estoy hablando del Estado, estoy hablando del sistema. Vamos a ver, la solidaridad, la sociedad ha cumplido la ley. Sí. Una ley injusta. Y al final la sociedad ha sido la que ha salido a la calle con las caceroladas y ha cortado el estado de alarma. Lo ha cortado la propia sociedad. De excepción llamado de alarma. La sociedad es la que ha sido solidaria. La sociedad... eso de que ha cortado el estado de alarma, el estado de alarma decayó cuando quiso Pedro Sánchez. Sí, pero cuando ya empezó a tener problemas porque tenía que salir a la calle cuando quiso. Pero si él quería haber mantenido el estado de alarma hasta octubre. Hombre, claro. La sociedad, mira, por primera vez en 40 años... Un gobierno de izquierdas y la izquierda ha tenido miedo a la calle, por primera vez en 40 años. Y gracias a eso ya empezó a correr porque decía, es que esto ya se nos va de las manos porque se les fue de las manos. Empezaron con las tonterías y además como tuvieron que manipular y mentir, que si los palos de golf y al final era un bastón y todo era mentira para mantenerlo, al final ya no pudieron aguantar la mentira. Pero es que... los agricultores, los camioneros, los sanitarios, los enfermeros, la solidaridad de un montón de gente que se ha movilizado para dar de comer. Esa gente no se le puede echar la bronca encima. Pero ese es el heroísmo, pero yo no estoy echando, perdona, no manipulen mis palabras, yo me estoy metiendo con el sistema, he sido muy específico, me he metido con el sistema autonómico y con el sistema central. Como bien ha señalado Maribel, he separado muy claramente entre sociedad y Estado. Y el Estado de las autonomías ha fracasado. Hay 50.000 muertos mal contados, ya han contado mal los independentistas, han contado mal los socialistas y han contado mal las comunidades del PP. Y o lo reconocéis o volveremos a lo mismo. Porque no queréis contar bien. Para empezar, vais a ceremonias, a aquelarres, donde no se ha celebrado más que este buenismo. No se ha tenido memoria triste de un montón de miles de personas, porque no se les ha recordado que va a haber una segunda ceremonia cuando se reconozcan los muertos que ha habido. Víctor, pero es que vamos a ver, a la sociedad no le castigues más de lo que ya está castigada por sus dirigentes. Y con la sociedad, el heroísmo, pues claro, para dejarle a Carlos la vaina. El sistema judicial. El sistema judicial ha estado escondido. Está paralizado completamente. Paralizado absolutamente. Pero espera. Sí. O sea, aquí hay un ayuntamiento, el de Badalona, que para continuar haciendo plenos alquila un hotel y dice, oye, a 30 metros cada uno del otro, pero esto no se puede parar. Y eso no lo ha hecho ningún tribunal superior de España. Pero perdona, un momento. ¿Y los congresistas podían trabajar las cajeras de los supermercados y vosotros no podéis ir a nosotros? No, perdona, no te admito eso. Los primeros que nos presentamos en el Congreso fuimos nosotros. Y encima estos señores poniéndonos a parir. No me digas que encima que lo hemos hecho y hemos demostrado, encima... Estoy hablando del Poder Judicial. Yo alucino. Y la prensa, sigo con esta carta al jefe del Estado. Este es un país que da lecciones cuando su Tribunal Constitucional nos va a acabar diciendo si era legal o no el estado de alarma cuando no nos acordemos de lo que era. Sí, o es así, o yo me lo invento. Cuando me toque... Bueno, pues nada, oye, que damos lecciones, no sé en qué ámbito social... La justicia ha quedado paralizada prácticamente, ha trabajado a un 2%,
Y lo que tenemos ahora mismo es un follón de narices para sacar este agujero negro que tenemos. Y no sabemos cómo se va a salir. Porque ahora mismo no está trabajando, dices, al 100%, pero no es verdad. Porque ahora mismo, por ejemplo, abogados, procuradores y demás, cuando van a los juzgados tienen que tener hora, si no, no pueden entrar. Es decir, no está funcionando normalmente la justicia. Por lo tanto, tú me dices, bueno, pues hubo pánico. Hubo pánico en todo, hubo pánico en muchas no solo pánico, vamos a ver, cuando el gobierno, lo administrativo, pero Javier, no puedes olvidarte de que había un estado de emergencia con un gobierno único. Lo administrativo. Tenemos que resolver un problema con unos señores a los que les prometemos los ERTEs y no se los pagamos. Pero si resulta que en el SEPE, dice, te cae el estado de alarma, bueno, al día siguiente a trabajar. No, hombre, ¿qué dices? ¿Y eso la culpa la tiene el rey? Escondidos detrás de una ¿Y de eso la culpa la tiene el rey, que reina pero no gobierna? La sociedad española ha tragado con eso, ha tragado con la ignominia de que hay 120.000 personas, antes fueron 250.000, a los que se les promete cobrar algo en marzo y en julio aún no lo tienen. Y los señores del SEPE, los señores del Servicio de Empleo Estatal, que son 7.000 trabajadores, resulta que no asumen eso como un problema propio y resulta que no, bueno, vamos, es que si a mí me pasa, yo propongo ir por la tarde a trabajar y los sábados por la mañana y los domingos y lo que haga falta. Y eso no lo hemos tenido, Majestad. Pero claro que no lo hemos tenido. Y además, como se le ocurre al rey decir todo esto en el discurso, no se va mañana el emérito, el que se va es el rey de España, por interferir en la acción política y en la gestión del gobierno e intrometerse donde no le toca. Es decir, aquí a mí me ha llamado mucho la atención que no hubiera sentadas en las escaleras del Congreso de los diputados, sentados con los ordenadores portátiles, es lo que hicimos. Sentados en las escaleras, delante de los en nuestro despacho porque teníamos el asesor. No, hay que aprender a hacer política, en la calle, con el portátil. A hacer política. Pues sí, yo he hecho política presentando 2.500 preguntas mientras me decían mis compañeros socialistas y del PP no presentaban ni una. Durante semanas enteras los únicos que presentábamos iniciativas positivas e iniciativas de control, ¿sabes qué partido era? Los que estábamos trabajando. Joder, encima me echas la bronca. No, sí, claro. O sea, cuando lo estábamos trabajando, todo el mundo echándonos la bronca. Cuando decimos que éramos los únicos trabajando, nos echáis la bronca. Es que vamos a ver, igual que cuando Santi Abascal todo bien. Vamos a adorar al fuego. Cuando habla el de Bildu, en lugar de salir al pasillo acompañado de dos, que es muy testimonial, pero sale la foto y lo contamos aquí y no se entera nadie, pues coges, montas el pollo y que te echen de la sala del Congreso y no te vas, como hizo Iván Espinosa a los Monteros, te quedas y que te echen. No te vas, te echan. ¿Para qué? Para que políticamente eso tenga visibilidad. Porque al final no había visibilidad, trabajabais mucho, llevabais muchos papeles, pero como no lo cuenta la televisión pública, como no lo cuentan los medios de comunicación y como no se entera nadie, estamos en una realidad que no es lo que es, lo que se percibe. Estamos en la realidad del todo es maravilloso, parece la Lego película, todo es maravilloso. Lo que no puede es a la sociedad, que encima cumple las leyes y aguanta que le usurpen sus derechos constitucionales y que encima sea obediente porque había vidas en juego, la culpa encima sea de la sociedad. No, pero Vox hizo una cosa, cuando se paralizó el Parlamento... Sí, pidieron ir a trabajar y quisieron ir. No solamente lo denunciaron públicamente. Sí, claro. Vamos, yo lo recogí en mi periódico. Por supuesto. Ningún otro periódico dijo nada. Algún dirigente de tu partido a la escalera del Congreso. En un estado de alarma no puedes paralizar el Congreso. Y fue otro partido que salió y dijo, oye, vamos a ver, que esto no se puede paralizar. Y se paralizó de facto. El único no. Y luego reconozco que salió Cayetán Álvarez de Toledo diciendo el mismo argumento pocos días después. Sí, también. Y hay que rompo de nuevo una lanza. Y ahí se empezó la actividad porque ya vieron que iba a haber la insumisión. Es que le llevamos al Tribunal Supremo, es que les hemos llevado al Tribunal Constitucional, es que les estamos llevando. Como la ciudadanía en la calle cogió y dijo, ya está bien, me he hartado. Pero claro, el foro del discurso del rey no era el sitio para la lectura de todos estos agravios. Ahí estoy de acuerdo contigo, el rey no puede inmiscuirse y no podía hacer nada. Cosas. Lo que ha sido una violación fundamental y ahora le toca a la justicia y le toca a las comunidades autónomas, pero si les quitaron las funciones, luego se les ha echado la culpa a las comunidades autónomas, porque hay que recordar las comparecencias de Pedro Sánchez cuando los habló presidente, es que yo me los veía enteros, que creo que era el único que se los ha oído enteros todos los días. Yo los tuiteaba. Y los apuntaba, y tengo aquí páginas y páginas apuntadas. Y luego salía Pablo Iglesias y ratificaba lo mismo. Y ellos tenían el control y a las comunidades autónomas les quitaron la posibilidad hasta de comprar. Pero cuando fracasaron, empezaron a echar la culpa a las comunidades autónomas, se dieron cuenta que el problema tenía que ser de otros y no de ellos. Pero si es que usurparon los derechos de gestión de las comunidades autónomas, si para ir al baño tenían que pedir permiso,
Luego Pedro Sánchez decía, no, las comunidades autónomas no. No, perdone, si usted ha dicho que no funcionen. Si lo que tenía que haber hecho era funcionar las comunidades autónomas, porque los que tienen departamentos de compra, los que tienen... ¿Han funcionado bien, como dice Carla? Hasta que... ¿O no han pero funcionado? si han funcionado... Porque si no tenían... es que no puede ser las dos cosas simultáneamente en el espacio-tiempo. Sí, sí puede ser. O sea, si tenía centralizada la gestión de las residencias un tal Pablo Iglesias, ¿la tenía sí o no? Sí. Bueno, pues entonces no me puede sacar pecho a alguien diciendo que gestionaba bien las distinto a Pablo Iglesias, pero como se han gestionado mal, es responsabilidad de Pablo Iglesias. No puede ser de, mira, la mitad la hice yo bien y la otra mitad la hice yo mal. Y del día 25 de enero me puse a traer aviones, pero no sé qué. Es como cuando al principio no trabajaba el Congreso y luego empezó a trabajar. Pues un rato sí y un rato más. Es que eso es una ficción. El Congreso no ha dejado de trabajar. Han dejado de trabajar 7 grupos parlamentarios en el Congreso. Perdona, el Congreso ha dejado de trabajar. Manos arriba y nos vamos a casa. El Congreso ha dejado de trabajar. Y en las comunidades autónomas, el responsable del mando único, que es Pablo Iglesias, no ha visitado ninguna y no teniendo potestad, las comunidades autónomas, todas, al final se hicieron cargo de muchas cosas, incluso de comprar material. Incluso de comprar material. Pues si material hemos comprado hasta de nuestro bolsillo todos. Es que esto pero si hasta te lo expropió el gobierno. Claro, por supuesto, y se han hecho expropiaciones de quien tenía material encima. Hay un dato fundamental que todavía nadie ha sabido explicarme. Y yo he preguntado a algunos diplomáticos y no han sabido explicarme. Vamos a ver. Estamos de acuerdo en que ha habido un desbarajuste a la hora de comprar y demás en China, todo esto. Unos delitos flagrantes de violación de la ley. Dos agregados comerciales. Y a mí me decía un diplomático, vamos a ver, está al otro lado del mundo, ¿qué narices están haciendo nuestros agregados comerciales para que además nos metan estos pufos que nos están metiendo? ¿Qué papel están jugando allí? Y esto por ahora no ha sido investigado para nada. Pero si el gobierno de China dijo que el proveedor que estaban comprando le comunicó oficialmente a España que no tenía certificación ni homologación y no nos dieron la señal, pero eso es lo que tienen que dirimir los tribunales, ni el rey ni los ciudadanos. No. Vamos a ver. El rey tiene que arreglar cómo compra. No me das pirulas. Eso es una pirula. No es una pirula. Vamos a ver, Román. Yo estoy hablando aquí de temas mucho más importantes que la compra de material. Eso es administración. Yo te estoy hablando de temple moral de una sociedad. ¿Sí? De que el jefe del Estado diga que hemos dado lecciones a la humanidad entera. ¿Pero quién ha ido a IFEMA? Él. ¿Quién ha ido a en lo moral, pero que no se está discutiendo la figura del rey. Pues sí, Xavier, sí. Se está discutiendo la figura institucional del rey como jefe del Estado. Y ese Estado es el que ha fallado. Y lo mismo que te digo para Pablo Iglesias se lo digo al rey. Cuando un Estado falla, también el jefe del Estado y la oposición habéis fallado toda. Claro que habremos fallado. Pero totalmente habéis fallado. Por supuesto. Habéis dejado que el gobierno esté 100 días bueno, de esto. Entonces, y toda la oposición yo te invito a que entres en la web del Congreso y mires todo lo que sea. Entonces, lo de dar lecciones, si acaso los sanitarios, si acaso, pues sí, claro. Bien, pero la sociedad española en su conjunto, no. Mira, y a mí me gustaría que este mismo énfasis lo tengas con quienes dicen que todo ha salido bien. Es que no te voy echando la misma bronca a los que llevan diciendo entrega... es que no te voy echando la misma bronca. Llevo viniendo aquí durante la pandemia todos los días, llevo aquí viniendo todos los días durante la pandemia a pasar y repasar todas las mentiras del gobierno de arriba abajo todos los días jugándonosla. Y esperando a que cualquier día apareciera aquí la Guardia Civil. Bueno, porque nos la podían haber mandado. Vamos con Podemos. Y a nosotros se nos veía, no como a vosotros en vuestros despachos. Le he prometido a Carla... Porque lo están haciendo en directo. Román, y vosotros no habéis sabido salir. Y vosotros no habéis sabido salir ante la opinión pública para demostrar toda esa laboriosidad que habéis tenido. Tengo que avanzar y quiero hablar de Galapagar y quiero hablar de Podemos. A ver si nos ponemos de acuerdo en algo. Bien. Sigue el silencio. Mañana se va a cumplir una semana después de las elecciones en Galicia y País Vasco. Sigue el mutismo del líder de Unidas Podemos. No ha dicho, esta boca es mía. Emitió un tuit la noche de las elecciones y más nada. Bueno, entonces, esta semana hemos tenido ciertas confirmaciones periodísticas, si quieren, pero no negadas por nadie, con lo cual tienen valor de ley. Por ejemplo, dicen los abogados de Podemos, 4 años antes del problema, entre ellos tenían pues una especie de chat. Y ahí dicen que, oye, los pantallazos los hizo Dina. Aquí no existe un robo del material que permita pensar que hay una apropiación ilícita del tal y cual. Eso está clarísimo. Y cuando le reprochan
el machismo a Iglesias, que ese fue un punto muy comentado entre las bases de Podemos, porque, en fin, menos una, todos los demás han tragado con algo absolutamente infumable, que es ese tono protectivo, llamarla secretaria, cuando en el Parlamento Europeo no existe ese Él la cargo. llamó secretaria. Él, él. pero es que eso no es... Bueno, Ante- y luego, mira, te voy a preguntar una cosa, ya que estás aquí. No. Se habla mucho del delito de tratar de engañar al juez con un caso que no es tal, se habla del delito de destrucción de un asunto informático, Sí. la tarjeta, Sí. pero no se habla del delito de receptación. El código dice, y tú te lo sabes bien, que cuando uno recibe algo que sabe que ha sido robado, su procedencia es ilícita. Sí, sí. Y cuando lo tiene en su poder durante casi un año, O más. no lo sabemos, porque en esto tiene mala memoria. Él se acuerda de cuando se lo dio a Asensio, pero no se acuerda de cuando lo devolvió. Yo puedo suponer que mientras lo tuvo, lo utilizó en su favor y por lo tanto es un delito de receptación de libro. Pero de esto no se habla. ¿Por qué? Pues no lo sé porque no se habla, pero porque ahora mismo hay un debate político que está intentando reconducir Pablo Iglesias, y lo hemos visto el otro día cuando el Parlamento negaron justamente el debate sobre el rey y dijeron que el debate era sobre la investigación sobre Dina y el debate sobre el rey, porque ahí lo que se interesa mismo es digamos que desviar la atención hacia lo que es lo importante. Lo importante es que el señor mintió al ministro, al juez, le mintió descaradamente, pues el juez le ha quitado la condición de perjudicado, y que ahora en lo que se está investigando, que eso es una cosa que no hemos contado hasta ahora, en la Fiscalía, pues resulta que el fiscal no tenía que haberse abstenido, y perdona que vaya por aquí porque esto es nuevo, no tenía que haberse abstenido porque dice la Fiscalía, que es una cosa curiosa, que para que una persona, un fiscal o un juez tenga que abstenerse en un caso, la relación con la otra persona tiene que ser de matrimonio o de pareja de hecho, de un año de convivencia. Qué curioso. Es decir, las relaciones digamos, esporádicas o discontinuas o de intimidad no cuentan. Pero bueno, a lo que te iba. A ver, ahora mismo... O sea, que Román y yo no cuentan. Después de esta noche... No, Víctor, el derecho, la relación con derecho a roce, ya sea el tocamiento, esto no lleva nada. no cuenta para nada. Pero a lo que íbamos con respecto a Pablo Iglesias. Ahora mismo la historia está en desviar justamente toda esa atención. Y al mismo tiempo en el Parlamento intenta abrir una comisión de investigación sobre eso, con lo cual no sabemos si ahora mismo García Castellón está pensando en abrirle o en imputarle, en cuyo caso tendría que hacer una pequeña instrucción y mandarla luego al Supremo, o por el contrario, si se dan prisa en el Parlamento y Pablo Iglesias le convence a Sánchez para montar la comisión parlamentaria e investigar justamente a Villarejo con el caso de Dina y demás. Ahora mismo estamos en ese cruce. Mi impresión es que la creación de esa comisión, aparte de hacerse el Es todo autobombo montaje, y el famoso relato, dirigir ellos el relato de quién va, cómo y cómo se emite, tiene más que ver, yo creo, con pretender que el juez paralice sus actividades en tanto que esa comisión esté en marcha para no hacer una especie de dos juicios paralelos. Esa es un poco la perjudicialidad penal. Ya, pero en justicia, lo que igual que hay es jueces penal, que todo paran se los paraliza. procedimientos para no influir en las elecciones, es posible el que juez está vaya buscando por ahí. una cosa que es clave, no es el contenido de la tarjeta que ya llegó por vía a la ¿Sabes que copia. había fotos desnudas de la chica? No, y pero demás sí, y tal? eso lo tiene Vale. porque llegó vía Villarejo, no vía Dina. Lo importante es por lo que tiene el viaje a Gales, a donde supuestamente se mandó la tarjeta para recuperarla por parte de Dina, porque ahí además de las fotos y esas cosas, que eso es lo de menos, están los pantallazos vídeos que ella también filtraba había. y los vídeos, que también es lo de menos, están los contactos, está la agenda y está la agenda de reuniones, visitas y muchas cosas que están ahí dentro. Esto no es un escándalo sexual, No, esto es un escándalo es político. un escándalo político, financiero, internacional y raro, en el que ya veremos al final en qué acaba siendo Dina, que en Francia era de derecha extrema y aquí es de izquierda extrema, en el que cuando la pieza se le escapa porque se va con otra, pues entonces la tengo que destruir,
porque igual que teníamos que cambiar la posición de Podemos respecto al Frente Polisario, y eso se trabaja en los despachos o en la cama en algunos casos, se le escapa la pieza porque le abandona, y entonces Dina puede decidir que hay que cargarse a este señor políticamente haciendo las filtraciones, que ya se empieza a saber que ha habido filtraciones de pantallazos. Lo que le interesa saber al juez es, porque hará Pablo Iglesias, aparte de que no se acuerda nada, pero ya Z ha demostrado qué día fue, qué día le dieron la tarjeta. No, él lo reconoció. Hombre, ya no le queda remedio porque hay agenda de entrada y registro del edificio. Él dice que la entrega bien, porque primero llegan que estaba mal y luego él la entrega como la recibió. Y lo que quiere ir ahora, porque Dina ya ha contado 5 versiones de cómo estaba, que no era, que era un USB y que no es lo que era, es decir, oiga, aquí llega una tarjeta deteriorada, sí, ya me basta, no necesito saber más. Claro. Quiere decir, porque Antonio Asensio ya ha declarado que la entregaron en perfecto estado de situación. Si la pudo verla, la pudo ver, si declaró Pablo Iglesias que pudo verla. Pero bueno, el juez no le vale el relato, lo tiene que demostrar. Bueno, y el certificado de cómo llegó le vale para que el señor Iglesias no tiene nada que hacer. Escuchar ese momentazo en el Senado, preguntado por una diputada del PP, Irene Montero. Vean su rostro demacrado, cómo asume esa crítica por machista a su pareja. Mire, ustedes llevan toda esta sesión de control haciendo afirmaciones y acusaciones muy graves. Yo no sé si ustedes están ubicados y si usted está ubicada. Esta es una de las sedes del Poder Legislativo y aquí vienen ustedes a controlar al Poder Ejecutivo. Si tienen unas acusaciones tan graves, pónganse a trabajar y llévenlas a los tribunales. Si tiene usted alguna pregunta sobre la gestión del Gobierno y en concreto sobre la acción de mi ministerio, estaré encantada de respondérsela. Muchísimas gracias. Es muy sencilla la pregunta. ¿El control a través del móvil es violencia machista? ¿Sí o no, señora Montero? Su departamento. Es lamentable que usted dé la callada por respuesta, pero más lamentable aún que el Partido Socialista sea corresponsable mirando hacia otro lado. Mira, aquí se produce una paradoja. Usted, ministra de Igualdad, de un gobierno que se autoproclama y define feminista por los 4 costados, pero sostienen a un vicepresidente, al señor Iglesias, con actitudes y comportamientos absolutamente machistas y por los 4 costados. A mí esto me recuerda a aquella película de Durmiendo con su enemigo. Mire, nada más machista que la actitud del señor Iglesias y la sumisión de todas ustedes. Nada más machista. Señoría, se lo digo honestamente, yo pensé que ustedes se habrían puesto a trabajar llegado el mes de julio y que vendrían pues con alguna propuesta, que vendrían incluso a mostrar cierto arrepentimiento por no haber apoyado las medidas que este Gobierno ha puesto en marcha para defender a las víctimas de violencia de género en los peores momentos de la pandemia. Pero me doy cuenta de que no, ni una sola propuesta, ni una sola muestra de arrepentimiento por aquellas cosas que objetivamente ustedes han hecho mal en estos meses, como no apoyar esas medidas. Y la cuestión es que a ustedes el feminismo les importa bien poco, por eso gobiernan ustedes con la extrema derecha que niega la violencia machista, por eso tienen ustedes una portavoz parlamentaria como Cayetana Álvarez de Toledo que niega abierta y públicamente que solo sí sea así, por eso ustedes llevan meses intentando criminalizar a todas las mujeres y también los hombres que salieron a movilizarse el día 8 de marzo. Ustedes tienen la costumbre de utilizar el poder legislativo para su propio beneficio y de convertir también el poder legislativo en una cloaca. Le voy a leer a usted algo que no son imaginaciones, como decía antes el señor Maroto. No sé cuánto dedica usted a la imaginación, pero debería dedicar usted más tiempo a leer las conclusiones de la Comisión del Congreso sobre las cloacas del Estado. Veamos, el señor Iglesias afirmó: cuando yo examino el contenido, tomo la decisión de no someter a Dina a más presión. Es decir, el señor Iglesias accede al contenido íntegro de la tarjeta de memoria de su asesora y sin consentimiento ni conocimiento de ella, de su asesora, él decide que para protegerla va a custodiar esa tarjeta de memoria. Vaya noche debió tener Pablo Iglesias en Galapagar. Tenemos que hablar de Galapagar, pero de esa noche no hay filmaciones, así es que lo vamos a dejar en el secreto sumarial. Vamos a hacer una pausa de publicidad y empezamos a hablar de Galapagar, si os parece. Yo no sigo los tuits de Rejón, pero atendiendo Román. Román. Pablo Iglesias.
Pero que estamos en directo, por Dios. Ah, qué bien. Es que no me Estamos digas. liando, estamos desarrollando aquí una Vamos a ver, relación. yo no sigo los tuits de Rejón, pero me lo piden los contertulios. Quieren que vean este en el que dijo Podemos ya no existe. La noche electoral, la noche del mismo 12. Así fue. Vamos con Galapagar. Quiero que entiendan el ambiente, los vecinos y esa pelea que mantienen, a pesar de los pesares, contra un destacamento de guardias civiles que hay allí, que no sé si ha disminuido o no, ya me lo dirás tú, pero que lo vayan viendo mientras tanto. A ver, ¿qué piensan los vecinos en Galapagar, Carla? Pues mira, viendo las imágenes se ven como las propias vallas, que además han sido cedidas por nuestro ayuntamiento y por el ayuntamiento de la localidad vecina, los dos gobernados ahora por el Partido Socialista en coalición, en mi caso con Ciudadanos y en el caso de Colmenarejo, bueno, pues con una amalgama de partidos, y bueno, pues se prestan a dejarle las vallas y se quejan los vecinos de que llevamos 2 meses con una calle privatizada totalmente. Y yo lo que les voy a pedir a los vecinos es que si queremos que los 35 guardias civiles que tenemos ahí, que esa calle se deje pasar a los residentes de esa calle, que tienen que pedir con un pase especial que les dejen entrar, que la gente les visite con ese pase especial, que por favor dejen de ir allí. Sobre todo porque a mí no me han gustado nunca los scratches, cuando se los hacían a la gente de mi partido, tampoco me gusta cuando se los hacen a Pablo Iglesias, y no vamos a pensar ni en él, ni en su mujer, bueno, en su novia, ni en los pero niños. Esto es un asunto de libertad, en la calle es una calle Claro, pública. pero mientras sigan yendo va a seguir habiendo seguridad, y mientras nuestro gobierno de la nación y nuestros gobiernos locales lo sigan consintiendo, porque mi alcalde no dice nada al respecto, ha cedido las vallas y la calle de la que yo entiendo que es dueño el ayuntamiento no dice nada. No, Bueno, la calle es un bien constitucional Es un bien por el que los público. españoles tienen derecho a libre tránsito, excepto condiciones especiales, y esas no las son. Me gustaría que escucharan uno de estos diálogos con un teniente de la Guardia Civil y fíjense lo que lleva en la mano, un mazo impresionante de carnets de identidad, Sí. porque le pone mucho empeño el teniente de la Guardia Civil. Vamos a verlo. Estoy ahora identificando para denunciar a 7-8 y de momento han bajado un poco. Bueno, si somos 7-8 no somos muchos, entonces eso está bien. Muchas gracias. A ver. ¿Dónde vamos ahora? No, ustedes se van a quedar aquí. No, la zona de control. Yo voy a apuntar los teléfonos ahí abajo. Es que los DNIs no. A la zona de seguridad, para mantener la distancia, entre otras cosas. Ya, y pero hacer mi yo trabajo voy- de manera tranquila. pero voy ¿vale? donde mi Ustedes se vecino- van a quedar en la zona de seguridad y yo me voy a quedar al otro lado de la valla, apuntando los DNIs. Vale, pero y ya yo le está. sigo donde Usted vaya me sigue donde el quiera. DNI. Yo voy a identificar a todos Por los que eso, puedan, pero que no ¿dónde se vamos vayan. ahora? ¿Vale? ¡Iros todos corriendo! ¡Que os quiero identificar! ¡Amu! Es la décima vez que dejas el DNI. Es que la acción ciudadana es genial. Que venga a repartir. Es que era lógico que esto ocurriera. Irte a vivir a esto a Galapagar, es que era lógico. Haciendo colección. Vamos para los cromos. Vale, yo quiero saber por qué me pides el DNI. Pues se lo pido para denunciar, para ¿Por qué? a una sanción por ¿Por qué? participar en la concentración de una... ¿En qué concentración si yo acabo de de llegar? más de 20 personas? ¿En no qué como- concentración si yo acabo de llegar? No entra en debate. No, es que yo no voy a entrar en debate, es que estoy hasta los cojones ya Me parece muy bien, déjame de que yo no puedo ir a capacidad. Déjame eso, si no lo haces, puede incluir usted en una desobediencia y eso también es sancionable, ¿de acuerdo? Sí, venís aquí a amedrentar a la gente. Entonces, déjame su Amedrentar. DNI. Eso es amedrentar. No me haga... Mi DNI, ¿no te hago qué? No me haga el que me lo da, que no me lo da. ¿Me lo da o no me lo da? Pues no te estoy diciendo que te lo he dado. Bueno, pero me hace así con la mano. Entonces, si yo se lo solicito, usted me Pero lo da. venís a amedrentar. Ya está, venga, podemos va. pedir tu número de placa, ¿no? Ahí le tienes. Vale, no te lo Ya lo he cogido. que quiero saber quién me... No te vayas tan corriendo. No, porque igual que tú me has dicho que me pare, tú también te tienes que parar. Hombre, claro, eso ¿entiendes? Y entonces yo tengo que... Es un respeto. ¿Cómo que no? Bueno, y el día de las elecciones, el pasado domingo, uno de los vecinos de Galapagar fue detenido. ¿Por qué? Porque había usado el móvil para grabar la valla de Iglesias. Y resulta que dentro, él no lo debía saber, pero dentro estaba la plana mayor de Podemos valorando las elecciones. O sea que estaban de una leche que pa' qué. Y claro, pues alguien llamó a alguien y entonces ahí pues se armó un pollo considerable que este ciudadano nos explica a continuación. Pasó por el gato esta semana. Me dijeron que me iban a intervenir el teléfono, que me lo iban a quitar, y yo les dije que no, que de eso nada.
Sí, estás obligado y tal, pues si no te vamos a detener. Bueno, pues si no hay más remedio, pues me detenéis. No, pero no te pongas así, que no hace falta, tú danos el teléfono, dinos lo que has grabado. No, yo he grabado el exterior de la tapia y, bueno, el caso es que vino el capitán, el que manda ahí en el destacamento de la Guardia Civil, me dijo que... El destacamento Iglesias. Efectivamente. Qué cosas, ¿eh? Y bueno, me dijo que estaba obligado a entregar el teléfono y que era bastante probable que aunque entregara el teléfono, que me iban a detener. Y bueno, al final me metieron en el coche de la Guardia Civil, me detuvieron, me trataron muy bien, pero, oye, no me parece un escándalo que por grabar el exterior de una tapia detengan a alguien cuando en Barcelona están quemando neumáticos, cortando carreteras, el presidente de la Generalitat hace lo que le da la gana y no detiene a nadie, a mí sí. Podríamos haber traído algún testimonio de Claudina, que es una señora que, en fin, fue denunciada, que tuvo que ir al juzgado y que, pues, su señoría dijo, pero bueno, ¿dónde van con esta señora aquí? ¿Pero qué se creen? ¿Que no tenemos trabajo? Venga, hombre, que ha ido por la calle con una bandera y qué, ¿y qué? Bueno, pues nada. Víctor. A ver, debo dejar muy claro que a mí no me gustan, que mi partido jamás va a fomentar, ni ha fomentado ni va a fomentar ningún escrache en el domicilio particular de nadie. Otro tratamiento distinto tendrían las sedes oficiales, las residencias oficiales, podemos hablar largo y tendido de eso como excepción, ¿no? El hecho de que estás ocupando una sede oficial. Pero eso no se está haciendo y de hecho estamos siendo muy firmes en que no nos gusta y no lo vamos a fomentar. Pero por otro lado tampoco nos gustan otras muchas cosas que están sucediendo en el entorno de esta cuestión. En el caso de este señor, el hecho de que un vecino no pueda circular por una calle de libre acceso como le dé la gana, cuando le dé la gana. 2 meses lleva privatizado. Que se privatice, que se destinen medios y recursos del Estado a proteger, sobreproteger precisamente a quienes lanzan desde esa misma sede las amenazas y quienes señalan y quienes acusan a quienes son agredidos. En este caso, tengo que ser muy específico porque estamos hablando de la semana de las elecciones. A mi partido, a mis actos, son los que señalan, los que hacen las alertas antifascistas. Desde allí se les protege, pero cuando una diputada recibe una pedrada en la frente sangrante, desde allí se hace el chiste del ketchup cuando la otra está camino del médico. Entonces, no nos gusta, y lo que no nos gusta es lo que sucede dentro de esa dacha. Y eso no se trabaja desde la valla. Lo primero que hay que recuperar es la normalidad. Es que allí la gente pueda circular con normalidad, la gente pueda expresar, incluso expresarse con normalidad. Pero lo que tenemos que hacer es investigar lo que ha pasado para llegar a esa dacha, lo que se ha pagado, cuánto se ha pagado, por qué está presente un tesorero del partido para comprar esa casa, pero sobre todo lo que se está haciendo desde allí. ¿Y por qué se cabrea tanto el secretario general del Partido Comunista de España cuando le pillan el otro día saliendo de esa casa? Al final esta noche vamos a estar hasta de acuerdo en algo. Vamos a recuperar la normalidad en Galapagar, si es lo que queremos los vecinos de Galapagar. Los vecinos de Galapagar lo que no entendemos es por qué tenemos una calle privatizada y entendemos que el vicepresidente del Gobierno va a seguir teniendo allí 35 guardias civiles que ha llegado hasta los 50 y 12 coches de Guardia Civil mientras siga habiendo scratches. Con lo cual vamos a lo que te decía antes, separar la sociedad del gobierno. El gobierno no sabe hacerlo, impone sus normas y la sociedad, que es mucho más responsable, va a ser responsable. Y yo les pido que dejen los scratches para poder recuperar esa normalidad. Y ahora lo segundo, lo que pedimos desde, en este caso, el gobierno del Ayuntamiento de Galapagar, lo pedíamos antes y creo que... y si no ya me ocuparé yo de así sea, de que el alcalde lo vuelva a solicitar, es que Delegación de Gobierno no siga protegiendo a Pablo Iglesias y no solo le lleve allí 35 guardias civiles, porque el resto del municipio, ¿qué pasa? Eso es una calle del municipio. El resto del municipio, los guardias civiles que se le han dedicado al señor vicepresidente desde que es diputado y ve nuestro municipio, está afectando a Galapagar y a Colmenarejo, que es de los que depende el cuartel de la Guardia Civil. Y solo pedimos, no que no se le proteja, obviamente, faltaría más que no se le protegiera al vicepresidente del Gobierno, pero por lo menos que los 6 guardias civiles que se destinan allí en 3 turnos, mañana, tarde y noche, se repongan en nuestro cuartel, porque si no va en detrimento de los otros 35.000 habitantes que estamos sufriendo esas tasas de delincuencia. Pero no estoy de acuerdo contigo en una cosa. No estoy de acuerdo. Vamos, nosotros no vamos a fomentar los scratches. Creo que mucho de lo que está pasando allí no son en absoluto scratches, eso hay que dejarlo claro. Es decir, un señor que pase y le saca una foto al paisaje o a una casa porque le da la gana a la vía pública, está en todo su derecho. No lo estamos fomentando, pero desde luego lo que no vamos a decirle a la gente es lo que tiene o lo que no tiene que hacer. Eso nosotros no vamos a caer en esa tentación. Lo siento mucho, Carla. Nosotros no le vamos a decir a un señor que si está cabreado haga lo que él considere dentro de la legalidad. No lo vamos a fomentar.
Y a mí lo que me parece es que lo que también es sucio y desagradable es, aparte del aspecto práctico, que yo creo que tú estás siendo muy práctica en lo que estás declarando, es el papelón que se le está haciendo pasar a la Guardia Civil. Eso me parece muy sucio. Estamos viendo el concepto que tienen del abuso y el uso del poder por parte de Podemos y de la izquierda en este país, que es lo menos democrático. Una violación más de un derecho constitucional que es el libre tránsito. O sea, solo en caso de urgencia real por cuestiones como fuga de agua con inundamiento hundimiento del terreno, problema, se corta una calle. Lo demás, las calles son de libre tránsito. En este país ha habido muchísimos ministros, los terroristas mataban y no se cortaban las calles. Había protección dentro de casa, que ellos no dejan que entren en su casa, y tienen sitio para poner la garita de la Guardia Civil que tantos ministros han tenido que tener en este país porque les mataban los terroristas. El problema que tenemos es que estos señores que tienen 20 y tantos guardias civiles a su alrededor, privatizando una calle de uso público y violando los derechos constitucionales, eran los que decían que la Guardia Civil es un cuerpo que protege a la oligarquía y a los poderosos. Pero es que Podemos es incoherencia pura. Cuando ellos hacían los scratches inflando aguantazos a la gente y de manera violenta en los portales de los políticos, era jarabe democrático. Claro. Ahora, cuando pasan 4 señoras de Galapagar por allí cantando el himno de España y gritando "Vivas España", se les detiene y se les identifica. Cuando ellos insultan y atacan a periodistas, como acaban de hacer, el señor ese que está ahí escondido dice que es que hay que naturalizar el insulto. Pero luego vas y Cayetana Álvarez de Toledo hace una descripción positiva, real, de una realidad, que es el hijo de terrorista, y se monta un pollo porque a él no se le puede decir esas cosas. Es más, ellos decían con respecto al golpismo catalán y al independentismo catalán que había que desjudicializar la política, y precisamente cuando alguien en el Congreso le hace un discurso te lleva a los tribunales. Entonces, esta es la muestra de la incongruencia absoluta de esta tiranía que quiere montar la izquierda en este país y que está abusando de todos los instrumentos del derecho y del poder que tiene a su lado. ¿Y qué decía de las casas? Es ¿Y una de los vergüenza. chalés? No, sí, de los chalés, las casas, pero él iba a vivir en Vallecas. Lo que pasa es que Vallecas ha crecido hasta Galapagar. Yo me alegro que todo el mundo tenga un chalet, pero si es que el problema es que ellos critican eso. Pero yo creo que todos los que somos gente normal y de orden, nos parece muy razonable que alguien tenga que viva, ojalá, ganado con su esfuerzo. Ojalá. Es que Galapagar, al final, salgamos todos los días en prensa y en los medios por Pablo Iglesias y nos olvidemos que parece que seamos el pueblo de Pablo Iglesias. Tú decías antes que nos ha puesto en el mapa. Es que sois el pueblo de Pablo Iglesias. Me vais a perdonar, pero Victorino Martín, el mejor ganadero de toros del mundo, y José Tomás, el mejor torero del mundo, son de Galapagar, han llevado el nombre de Galapagar más allá de nuestras fronteras y del mundo entero, y somos el pueblo victorino de José Tomás mucho antes que el de Pablo Iglesias. También, me vais a perdonar. Una pregunta, si son tres guardias civiles en 3 turnos al día, son 9 guardias civiles al día, evidentemente. Luego el fin de semana que tiene que haber otros 2 turnos, 9 guardias civiles más, sábado y domingo. Vale, esos guardias civiles antes de que viniera Pablo Iglesias, supongo que estaban distribuidos patrullando la zona. Estaban dedicados en el cuartel a dar servicio a Galapagar y Colmenarejo. Vale, ¿han aumentado? No, eso es lo que pedimos, que aumenten en el mismo número que se han dedicado a... ¿Habéis preguntado cuánto está costando tener a toda esta gente? Pues un guardia civil está cobrando en torno, depende también de la gradación, la antigüedad y demás, pero en el torno de los 25.000, 26.000 euros. No es lo que cuesta, el problema es que eso es democráticamente inaceptable. Las calles son de todos, las calles son para pasar y ahí no puede haber vallas ni puede haber una instalación casi permanente de la Guardia Civil con tantos efectivos. Y la seguridad de Galapagar, de todos los vecinos. Eso es así. Ahora, Carlos, yo te quiero preguntar por otro asunto. Los golpistas se han ido a casa, han salido en 3er grado penitenciario, con lo que... por ejemplo, Enrique López, el consejero de Justicia de Madrid, considera un abuso institucional. ¿Por qué se les ha tratado distinto? Han sido sentenciados por un delito de sedición, tenían penas de 9 a 13 años y han salido a los 9 meses en 3er grado. ¿Qué diferencias tiene eso con el normal de los cristianos? A ver, no tiene una diferencia. Esto es completamente arbitrario y discrecional por parte de la institución penitenciaria de Cataluña. Hay que también decir una cosa curiosa que la gente no lo sabe. Al aplicar el 100.2, que es paradójico, el 100.2, que es el reglamento, que es lo que estaban en una especie de 3er grado como ahora,
tenía 1 hora más al día que ahora mismo, que es curioso, a la hora de volver y demás. Nadie lo sabe, pero es cierto. Es decir, pero claro, quieren progresar hasta el tercer grado. ¿Qué ocurre? A ver, aquí ha habido una serie de irregularidades. Por ejemplo, cuando condenan a alguien, la pena tiene tres funciones. Una es pagar por lo que has hecho, otro aviso para navegantes y otro la rehabilitación. ¿Vale? Entonces se supone que el tratamiento que van a recibir en la prisión es un tratamiento individualizado. Tú fíjate bien que son 9 los que están ahora mismo en la cárcel y prácticamente la conclusión de las 3 juntas de tratamiento sobre estos 9 presos en las 3 diferentes cárceles catalanas resulta que es el mismo. Es grupal. Es imposible, es que es imposible. Entonces se ve claramente que lo que ha habido evidentemente ahí ha sido una intencionalidad política por parte de estos señores, lo digo claramente en mi opinión, quiero decir, es imposible que estos 9 señores tengan el mismo tratamiento, es imposible. Y luego hay otra cosa más, que esto es bastante importante a la hora de abordar lo que tenemos entre manos, y es va el Tribunal Supremo, y ese es el gran desafío, a decidir, que es lo lógico, lo que dicen los cuatro fiscales del Tribunal Supremo. ¿Tiene que decidir sobre la situación del tercer grado? Por supuesto que sí, pero como hay un desbarajuste ahora mismo, y unos jueces dicen que tiene que ser el juez de vigilancia penitenciaria, mejor dicho, la audiencia provincial donde estén, y otros dicen que no, que tiene que ser el tribunal que los ha condenado, en este caso es el Tribunal Supremo. Y ahora mismo hay un debate y que va a llegar al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo tendrá que decidir, pues mira, yo hago un poco de bruja Lola. No, señores, la aplicación del tercer grado en este caso no ha lugar, porque no han estado más allá, han sido 2 años y 6 meses en la cárcel, con sentencias o con penas que van de los 13 años a los 9 años de cárcel. Es simplemente un escándalo, desde mi punto de vista como ciudadano y como periodista es un escándalo. Mira, ahora Víctor y yo no vamos a discutir. Esa es una de las pruebas evidentes de que las autonomías funcionan fatal. Claro. El amor surge no siempre. Puede ser, en este tema no puede vamos ser, a estar siempre. No puede ser, es decir, no puede haber 17 justicias. No puede ser que Iñaki Urdangarín, que lleva más años que ellos y que tiene menos pena, no le den el tercer grado, y a estos tíos que además no han hecho ningún ejercicio de retracto, sino todo lo contrario de lo volveremos a hacer, estén en la calle. De la misma manera que tanto la izquierda habla de que, claro, no se puede poner cadenas perpetuas revisables o cadenas ilimitadas, porque, claro, la función de la reinserción, ¿y qué hace el carnicero de Mondragón fuera de la cárcel? Cuando nadie de ETA ha pedido perdón, cuando nadie se ha retractado de lo que han asesinado, pues que se queden toda la vida hasta que ya hagamos caso a la izquierda. Cuando la cárcel consiga por fin reinsertar a alguien, que lo suelten, y mientras tanto que lo tengan dentro. Y aquí este es un claro ejemplo de no reinserción, de no cumplimiento de pena y de un abuso de la autonomía del sistema judicial español. El Supremo se tiene que pronunciar inmediatamente y lo tiene que dejar dentro. Román, y se ha producido algo muy importante también durante todo el procedimiento, que esto a mí me lo contaban los abogados de otro tipo de gente. Durante todo el procedimiento, tu abogado, cuando vas a ver a tu cliente a Soto del Real, pongamos por caso, te meten en una cabina y estás encajonado allí y tienes que enseñarle los papeles a través del cacharro. Estas señoras tenían un cuartito en el cual estaban solas y hablaban, y bueno, con su familia lo mismo y demás. Bueno, aquí se ha habido una serie de irregularidades que, bueno, ¿qué es lo que ha habido? Dos cuestiones. Al hilo de la frase que han dicho ellos repetidamente desde que han salido, ¿no? Y es, lo volveremos a hacer. Bueno, yo les aseguro, igual que algunos, contra viento y marea, con un esfuerzo personal, sometidos a todo tipo de insultos y descalificaciones, algunos entonces lo hicimos, que fue irnos a los tribunales, y quiero de verdad tener un recuerdo, porque quien tiene que estar realmente triste son mis compañeros del área jurídica de Vox, que lo dieron todo por lograr que se pusiera en marcha este proceso junto con héroes de la judicatura en el tribunal. Pues mira, a los que dicen, lo volveremos a hacer, yo les digo, no os preocupéis, nosotros lo volveremos a hacer también. Todas las veces que lo hagáis, ahí vamos a estar algunos para hacerlo, una y otra vez. Jordi Turull no está del todo contento porque se marcha con su coche de la prisión de Doners, pero dice que, oiga, que es que el tercer grado no es la libertad. A ver si nos vamos a confundir. Escúchele. No és la llibertat ni molt menys, però aquest cap de setmana el vull aprofitar perquè feia molt temps que l'esperàvem, feia molt temps. Però que no ens equivoquem, vull dir, dilluns dormim a la presó, dimarts dormim a la presó, dimecres dormim a la presó, dijous dormim a la presó i amb una condemna de 12 anys que és absolutament injusta. Es injusto, les ha sentenciado el Tribunal Supremo, pero sigue siendo injusto y él en su carril, y lo mismo le da una cosa que otra, ¿no? Es que es estúpido, no es injusto, es la ley. Ellos han incumplido la ley y les han condenado. A ti te puede parecer lo que te pueda parecer, pero es lo que hay.
Es que solo debieron de ir de todo el juicio... árbitro? No, yo estoy de acuerdo. Solo debieron de ir de todo el juicio la declaración de Rajoy, de Soraya Sáenz de Santamaría. Con esa declaración es injusto que estén. Menos mal que estaba la Guardia Civil. Bueno, último asunto del programa. Uno que a mí me apasiona. A ti te toca cerca. Pujol a juicio. 6 años, 6. El 25 de julio del 2014 fue el momento en el que, ya acosado por tierra, mar y aire, el patriarca dijo: sí, tengo todos esos millones que dicen en Andorra. Y lo firmó, y un abogado suyo se encargó de repartirlo por los periódicos. Mientras tanto se escondían para que la agencia tributaria no les entregara el requerimiento, que es lo que hacía este que comentabas tú antes. Sí, saltaba la con ventana. todo éxito, porque presentaron la complementaria. En fin, ahora veremos en qué queda lo trabajado por la justicia, con algunas perlas y algunos inconvenientes. Yo no tengo ninguna duda que serán condenados, pero no por lo que a mí me gustaría que fueran condenados, que es por 23 años, 23, de hacer lo que les daba la gana en Cataluña. La justicia española no ha encontrado testigos de cargo que digan: mire, a mí me exigían pagar tanto para obtener tal cosa. Mira que hay empresas que pagaban por deslocalizarse de Cataluña. Hay otras que para recibir no sé qué cosas. Hay otras que para comprar no sé qué empresas. Otras para venderlas. Daba igual, ellos estaban ahí de transitarios. Venga a untar mantequilla para arriba y para abajo. El padre y los hijos. Y la madre superiora, encargándole al banquero de Andorra que le mandara 6 misales. Bueno, entonces... y la madre cambiando el césped del campo. Eso. Es que además la florista hacía césped de flores. El Estado español, a través de su majestuosa Audiencia Nacional, ¿cómo ha trabajado aquí? 6 años de trabajo, con diferentes jueces. 6 años de trabajo. Comisiones rogatorias. Yo me he leído los 500 folios del auto que traslada a juicio las andanzas de los Pujol, y no les han encontrado más que lo que había declarado el propio Pujol. Pues vaya. Si acaso hay muchos negocios en América Latina del hijo mayor y tal. Sí, está bien, pero oiga, de lo que, como eso pues está prescrito, no, pero hombre, prescrito o no, tiene un valor de ejemplaridad conocer cómo era la Cataluña que gobernaba Jordi Pujol. Eso me parece que no lo vamos a ver, tú me corregirás, Carlos, pero me parece que no lo vamos a ver. Ya veremos cuántas cosas de lo que está en ese auto de transformación decaen, porque claro, les hemos dado unas bazas extraordinarias, con un Villarejo que manejaba la pasta supongo de los fondos reservados, para, bueno, conseguir el testimonio de personas que luego no han servido, esos testimonios no han servido para nada. Me refiero a Javier de la Rosa, me refiero a la novia, amante o lo que fuera de Jordi Pujol Ferrusola, y claro, pues ahora con la polvareda que tiene detrás Villarejo, pues tontos serían los abogados de los Pujol, que no lo son en absoluto, si no utilizaran eso en beneficio propio. Y el tema fiscal de la agencia tributaria, pues bueno, pues está el dinero bloqueado, pero al final será una diferencia en más o en menos, ya lo veremos, pero me da la sensación que este tema judicialmente va a quedar en muy poca cosa. ¿Cómo lo ves? No lo sé, fíjate, no lo sé. Yo también he estado leyendo el auto de transformación. Ahora las partes tienen que ejercitar la acusación y argumentar y proponer. No lo sé, fíjate, porque, mira, yo siempre digo que los juicios son como las guerras. Se saben siempre cómo empiezan, pero nunca cómo acaban. Y en este caso va a depender también mucho del tribunal que te toque. Es decir, te toca un Alfonso Guevara presidiendo eso y lo va a llevar así. Y vaya lo más. Entonces, a ver, la vida dependiendo de quién tengas delante, depende del médico que tengas delante, te puede de una forma, te puede de otra. Pero la base que tenemos en estos momentos, a ver, a mí no me cabe la menor duda, y es una opinión, que estos señores terminarán en la cárcel. No sé si Jordi Pujol entrará en la cárcel y la madre superiora, ¿cómo se llama? Se autodefinía ella, la esposa de Jordi Pujol, del ex honorable, también terminará en la cárcel. Evidentemente tú estás pensando en una pena de 20 años, 30 años. No vamos a ver eso, ya te lo digo yo. No, es curioso que, por ejemplo, la mujer de Luis Bárcenas, sin tener ninguna cuenta en común, sin pedir misales ni historias y por aparecer citada, está condenada a 15 años, pendiente de revisión de la condena. La mujer de Morodo, el embajador con cuenta personal en Suiza y en Panamá, con millones depositados, esa no se le investiga. Vamos a ver
cuánto ruido va a haber con el juicio con la investigación de la Kitchen, que empieza el lunes a testificar el secretario de Estado por la utilización de fondos públicos para investigar, para robar las pruebas por parte de gente personal del Ministerio de Interior a Bárcenas, y se utilizó de la misma manera que Villarejo utilizó los fondos para comprar el testimonio de la novia. Entonces, ¿en unos casos vale y en otros no vale? ¿O cómo lo vamos a hacer esto? Porque es la situación en la que hay que meterlas todas en el cóctel, porque yo siempre digo lo mismo. A mí lo único que me preocupa es que se le aplique a todos por igual. No vale que solo se le aplique a unos sí y a otros no. Sí, pero fíjate, Román, escritos que yo conozco del caso. Bueno, pues si tienes Fiscalía Anticorrupción, 1.500 millones estimados en paraísos fiscales. Corrección, 500 millones en paraísos fiscales. El auto de lo que habla es de lo que dijo Pujol, que según él depende de una herencia del abuelo. Sí, el abuelo que era no se marido, puede discutir. que No, todos los hijos de Ruiz Mateos, pero, todos los hijos varones de Ruiz Mateos están en la cárcel. Pero yo quiero ver a todos los Pujol en la han cárcel. encontrado, al menos en el auto no se refleja, no han encontrado ese dinero que se suponía que estaba. O sea que me temo que algo de patinazo vamos a tener en este asunto. A Ruiz Mateos tampoco le han encontrado el dinero, pero está toda la familia en la cárcel. Ya. Y es que a mucha gente no le han encontrado el dinero. Fíjate, a Mario Conde lo metieron 6 meses en la cárcel, estando el dinero, pero siendo el dinero legal, que luego hubo que sacarlo para decir, es que no había caso, es que este es el cachondeo. Víctor. Esto tenía que haberse producido desde los años 80, que es cuando era Vox Populi, cuando todos sabíamos, se conocía el movimiento iniciático publicado, publicado escrito por Tierra María, con pruebas, etcétera. Lo que pasa es que había una connivencia, había una permisividad, porque era un mafioso, pero para algunos era nuestro mafioso. Claro. Entonces ese es el grave problema. Y si me permites, antes de irnos, a mí me preocupa, y no quería dejar de decirlo hoy, el grave incidente que ha habido hoy en Nantes, en el sur de Francia. San Pedro y San Pablo ardido, y no quiero hacer chiste con la coincidencia de nombres porque no hay ningún chiste, se está investigando como un acto criminal. Tres fuegos de inicio. Y me gustaría mandarle un recuerdo a todos los curas que están en Twitter, que hay varios, el padre Góngora, padre de Clan, que están hoy también, decía una noche triste antes, probablemente están tristes pues porque van decenas de ataques a iglesias y sobre todo se va contra la iglesia. Yo creo que un buen recuerdo a ellos en esta noche especial. Carla, ¿tú querías añadir algo de los Pujoles? Sí, y del molt honorable. Es el molt financiable, no el molt honorable, es el molt financiable. Decíais antes que bueno, pues 23 años de gobierno en Cataluña y el problema es bueno, pues cómo han dejado Cataluña. La Cataluña que ellos construyeron es lo que tenemos hoy. Y bueno, pues es una pena porque nos hemos dado cuenta que España no nos roba en Cataluña, sino que eran otros. Y como decía Víctor, los nuestros. Pujol, hay que ponerle nombre. Terminamos con una conversación, no voy a decir quién, porque no importa, ¿no? Es lo mismo. Una persona muy brillante que dice Pujol que quiere conocer, siendo presidente de la Generalitat. Se acerca a verle al Palau, se sienta allí, siéntese. Entonces usted no es una persona de una familia de dinero. No. Entonces usted es un hombre construido a sí mismo. Sí. Ah, pues es más de admirar, lo suyo es muy de admirar. Bueno, joven, a ver, se saca una libretilla al bolsillo y dice, sus empresas le deben a Cataluña 480 millones de pesetas, que no pagó, por cierto, y dejó de tener negocios en Cataluña, como es obvio. Yo en estos libros cuento de esos casos, pues unos cuantos, de cómo cobraban para una cosa, para la otra y tal. Y lamento mucho que el trabajo, claro, si el trabajo se lo encargas a Villarejo... Y nunca te demandaron, ¿a que no? ¿A que nunca te demandaron por eso? Claro, todo está Pero más se que equivocaron probado. una cosa. Por cierto, también le encargaron parte del trabajo, el Estado, le encargó algo de la investigación a un tal Pequeño Nicolás. Sí, por eso te iba a decir. Experto. Así vamos bien. Eran profesionales. Lo que no sé es lo que tenían que haber hecho dentro de la estructura que había en Cataluña, por ese libro, el de La Pasta Nostra, te tenían que haber dado el premio Planeta, que es a la ficción, y así encubrían el tema. Y dicen, esto es una imaginación de Horcajo. Pues no sé, precisamente el Planeta... Oye, está bien pagado, tío. No Está bien pagado, sé, sí, lo digo porque... Menos el 3%, claro. Oye, si era por un pellizquito. Mira que lo has trabajado y mira para qué... ¿Cómo es la maldad? ¿Cómo es la maldad? Bueno, eso sí, de los 18 personajes que irán a juicio, hay algunos que son empresarios, pero no van
por haber pagado para obtener el do des que decían los romanos, van por tener otros negocios en Argentina con el Pujol Mayor o en no sé dónde. En México. Tenían negocios en todas partes, en Gambia, en México. Esto era un emporio. Señores, no tenemos tiempo para más. Les agradezco mucho su presencia en el programa. Han sido muy amables. Y a ustedes su paciencia en sus casas. Espero que se hayan divertido. Les deseo un buen fin de semana en lo que queda y nos vemos el sábado que viene.